Esta extraña historia, ocurrida en Londres en los últimos años del siglo XIX, tuvo como protagonista a William Webster, un hombre de negocios, que dirigía una compañía de barcos, que transportaba mercaderías que partían de Inglaterra rumbo a América y el resto de Europa. Aunque la flota de barcos que poseía el señor Webster no era muy numerosa en comparación con las de otros magnates, este hombre poseía una vasta fortuna, que le permitía vivir en forma holgada y darse muchos lujos. Pese a que frecuentemente realizaba largos viajes de placer por el mundo entero, dedicaba una gran parte de su tiempo a su trabajo, ya que no descuidaba ni por un instante las actividades de su empresa. Pasaba todo el día en sus oficinas, cerca del puerto, donde atendía a cientos de exportadores que contrataban algunos de sus barcos. Los mismos llevaban la mayoría de las veces cobre, estaño y yute, y al llegar a América cargaban trigo, cereales y carnes, que eran comprados por empresarios ingleses. Aunque gozaba de una renta de miles de libras anuales, entre sus empleados y muchos rivales había adquirido cierta fama de avaro. Se decía de él que, aunque gastaba fortunas en sus viajes, en los gastos de poca monta escatimaba sus monedas. Se lo consideraba también un hombre firme en sus convicciones, y su sola presencia, o la simple pronunciación de su nombre, generaba entre sus subalternos cierto respetuoso temor. Inflexible en sus decisiones, no vacilaba en aplicar severas medidas, por terribles que éstas fueran, si las consideraba necesarias. Así, una temporada, al hacer los balances de fin de año, descubrió que sus ganancias habían sido muy inferiores a lo que él esperaba. Inmediatamente despidió a más de 50 personas que trabajaban para él, y que según su concepto no convenía mantenerlas en sus puestos. Luego de este episodio ganó muchos odios, inclusive entre gente que no trabajaba con él, y se lo consideró un hombre egoísta y desalmado. Sin embargo, él hacía caso omiso de las críticas, y continuaba su tarea, inflexible. Todas las mañanas, con extrema puntualidad, llegaba a su oficina, y comenzaba la ardua misión de atender a sus clientes, firmar contratos, leer y escribir cartas de otros clientes extranjeros, y vigilar atentamente la entrada y salida de sus barcos, a través de sus amplias ventanas, por las cuales veía extenderse y perderse en el horizonte al río Támesis. Cuando finalizaba su día de trabajo, a las 6 de la tarde, salía de su oficina y se dirigía a pie hacia un pequeño restaurante de los suburbios de Londres, que era frecuentado por los trabajadores del puerto en su mayoría. Allí se le daba al señor Webster un trato privilegiado. A decir verdad, nadie podía entender por qué un hombre tan importante y poderoso tenía por costumbre ir a cenar a un lugar de segunda clase todos los días, desde hacía por lo menos 20 años. Algunos daban una respuesta que era tomada por cierta. El señor Webster, antes de ser un hombre de negocios, trabajaba en la zona portuaria, como un pequeño empleado, controlando las partidas de mercaderías que llegaban del exterior. En esa época solía frecuentar, todos los días, ese mismo restaurante. Con el paso de los años, y aunque se transformó en un hombre de mucho dinero, había ganado la amistad del dueño del local, y disfrutaba recordando las épocas en las que solo era un simple trabajador. Sus enemigos, sin embargo, decían que lo hacía por vanidad, para sentirse importante y distanciado de los demás. Mientras que en un lugar distinguido solo sería uno más, aquí, en cambio, tenía siempre reservada una mesa especial, decorada y servida lujosamente, y alejada del resto. En verdad, el lugar que ocupaba diariamente era una mesa infinitamente más aseada y prolija que las demás. Se encontraba detrás de unas enormes plantas y cortinas, que servían como pantalla. Parecía que había sido especialmente colocada para un invitado de honor. Estaba bastante más alta y alejada del resto de las mesas. Desde ella podía verse todo el movimiento del restaurante. Incluso, debido a su altura, se podía ver, a través de unos grandes ventanales, el imponente Támesis y sus barcos descansando en sus muelles, siendo amacados suavemente por las pequeñas olas. En cambio, desde las otras mesas, solo se podía adivinar parcialmente la mesa del señor Webster, detrás de las cortinas y las plantas. Entre los clientes habituales, casi todos trabajadores portuarios, marineros y habitantes de los suburbios, la famosa mesa era conocida como la mesa del señor Webster. Como para asegurarse su perpetua propiedad, le había hecho imprimir en el fino mantel sus iniciales. Unos minutos antes de su llegada, se colocaba en el centro de la mesa un jarrón con gran variedad de flores, a las que él era afecto, y el dueño del restaurante había designado a un camarero, que se dedicaba exclusivamente a satisfacer sus pedidos. Luego de caminar plácidamente por las angostas calles empedradas que lo llevaban de su oficina al restaurante, y luego de haber respirado el aire fresco en su corta caminata, Webster entraba al lugar.
Saludaba entre dientes y con un aire de superioridad a los comensales y se dirigía presto a su mesa. Todos los días pedía una pierna de cordero y un ponche para beber, y mientras esperaba su cena leía tranquilamente el periódico, que durante el día solo había tenido la posibilidad de hojear a las apuradas. Sin prestar atención al bullicio de las otras mesas, se quedaba allí hasta las 8 en punto de la noche. Al retirarse saludaba afectuosamente al dueño, y caminaba algunas cuadras por las oscuras calles, disfrutando la tranquilidad de la noche, hasta llegar al lugar en donde lo esperaba su cochero con el carruaje, para llevarlo a su casa, en el centro de Londres. Si bien jamás molestó a nadie, su presencia resultaba incómoda para los demás clientes, que la tomaban como una ostentación y una muestra de vanidad. Un deseo de mostrarles a sus empleados que él era diferente a ellos, y que por eso debía estar en un lugar de privilegio. El dueño del restaurante lo recibía con orgullo y se mostraba complacido con su visita, aunque a pesar de que era servido a sus anchas jamás había dejado ninguna propina. Con su fina galera, su levita y un enorme portafolios, su escueta pero elegante figura contrastaba con los atuendos y el aspecto rústico de los demás. Aunque el señor Webster hacía que todos los días fueran rutinarios y sin cambios, uno de esos días tuvo lugar un suceso extraño e inexplicable, que se transformó en el comentario de todos los que lo conocían, y que comenzó a formar parte de los mitos y leyendas que durante años se contaron con interés. Había pasado uno de esos días brumosos que dificultan el movimiento de los barcos, y no dejan ver más allá de una corta distancia. El señor Webster llegó caminando por las calles cubiertas de niebla, al pequeño restaurante, a las 6:30. Como era su costumbre, pidió su cena habitual. Durante la espera leyó su periódico y observó con indiferencia el incesante movimiento de los demás comensales, acompañados del acostumbrado ruido de cubiertos y el fuerte murmullo. Unos minutos más tarde comenzó a comer su pierna de cordero con bastante avidez, pero sin descuidar sus finos modales. Como la niebla no le permitía ver hacia el exterior, se distrajo observando a la gente, y lo que él consideraba sus conductas groseras e incultas. Por momentos miraba fijamente su costosa galera, y se sentía orgulloso de sí mismo. No podía evitar sentir cierto desprecio por quienes veía comer y moverse sin su gracia y su fino porte. Por momentos intentaba no mirarlos, para no perder el apetito. Habrían transcurrido 15 minutos desde que comenzó a comer, cuando vio entrar a una joven, maltrazada y harapienta, que con paso rápido y decidido se dirigió a la mesa más cercana y les habló en voz alta a quienes estaban sentados en ella. El señor Webster intentó escuchar lo que la muchacha les decía, y asomó levemente su cabeza entre las cortinas. «No quieren saber su suerte», les dijo la joven. «Por solo un chelín les adivinaré su futuro. Salud, amor, trabajo. Pregunten lo que deseen y yo, mirando sus manos, sabré decirles qué les deparará el destino». Los comensales, entusiasmados con el extraño don de la muchacha, aceptaron de buen grado, y le dieron un chelín cada uno. Webster quedó pasmado al ver la credulidad de esos rústicos hombres, y volvió a sentirse infinitamente superior a todos ellos. Luego de mirar detenidamente sus manos, la sucia muchacha contestaba seriamente a cada ansiosa pregunta. «¿Se curarán mis dolores en la espalda?», preguntó uno. «Sí. En 2 meses no los tendrás más». «¿Tendré éxito en el amor?», interrogó otro. «Por supuesto». «¿Te casarás el año entrante?». «Conservaré mi trabajo», inquirió el tercero. «Conseguirás uno mejor, y serás muy rico». Ante cada respuesta, los hombres se sentían aliviados y agradecidos. La joven guardó en un pequeño bolsillo los chelines que le dieron, y fue a la siguiente mesa. Allí también se mostraron interesados y admirados por sus virtudes, y le pagaron de buena gana lo que pedía por cada pregunta. El azorado e importante observador estaba extrañado de la simpleza de esa gente, que tomaba cada palabra de la niña como una verdad revelada, y ante cada anuncio de su buena suerte futura parecían tomar una gran tranquilidad. Conforme iba recorriendo las mesas, concitaba una mayor atención. A excepción de 3 o 4 incrédulos, todos aceptaron que por el precio más o menos accesible de un chelín alguien les dijera qué sería de ellos en el futuro. Le llamó la atención a Webster el hecho de que nadie sintiera extraño de que a cada uno de los adivinados le esperase un futuro prodigioso. Ya que si se tomasen las palabras de la adivina como una verdad absoluta, se llegaría a la conclusión de que en ese modesto y pobre restaurante había una reunión de millonarios y afortunados en potencia, a los que por una maldad del destino aún no les había llegado el momento de comenzar su nueva vida. Al realizar estas irónicas reflexiones, el poderoso hombre no pudo evitar esbozar una amplia sonrisa,
que le permaneció inmodificable en la cara durante los minutos que pasó observando a esas pobres y miserables almas, tan desahuciadas que eran capaces de comprarle a una embustera una ilusión por un chelín. Después de todo, pensó Webster, podrían invertir ese dinero en un plato de sopa. Ya que es bien sabido que algunas ilusiones se consumen más rápidamente que un plato de sopa. La pequeña estafadora, sin embargo, hizo que durante varios minutos esas personas soñaran que tendrían un futuro venturoso, y que creyeran ciegamente en cualquier quimera, que los pudiera sacar de su perpetua mediocridad. Pobres tontos, cómo malgastan su escaso dinero, masculló en voz baja Webster, mientras saboreaba lentamente su pata de cordero. Para él su lugar de privilegio era como estar en la primera fila de un lujoso circo, en el cual todos los días había una variedad diferente. La de hoy, pensó, podría llamarse, un montón de idiotas amaestrados que se dejan convencer y estafar por una andrajosa pero hábil mujercita. ¡Qué estúpidos! Crean imbéciles, crean en cualquier cosa. Es lo único que pueden hacer sin dinero en el bolsillo. La pequeña siguió recorriendo todas las mesas, motivando el interés y la admiración de todos los ignorantes clientes. Luego de una hora entera de leer manos, y predecir brillantes futuros a los pobres esperanzados, se había hecho con la nada despreciable suma de 1 libra esterlina con 17 chelines. En todo ese tiempo se negó rotundamente a revelar el secreto de su sabiduría, y optó por leer gratis algunas manos, tan indefensas y lastimadas, que no podían siquiera sostener un chelín. Mientras bebía su ponche y saboreaba su cordero, Webster no podía dejar de sonreír, sintiendo aún un mayor desprecio por esa gente torpe e inculta. Ese espectáculo le había inspirado una gran lástima, aunque por un instante pensó que sentiría él sentado allí, entre toda esa gente. Por algunos segundos se le ocurrió que quizás allí se sentiría más feliz y despreocupado, pero esta duda se le borró instantáneamente de la cabeza. Al terminar su trabajo, la joven se apoyó contra una pared, y con mucha dificultad comenzó a contar el dinero que había ganado. Al terminar sus cálculos miró detenidamente al aislado hombre, vaciló unos instantes, volvió a observarlo con atención, guardó su dinero en el bolsillo, y lentamente se fue acercando a su mesa. Al verla acercarse, Webster simuló no verla, y estar ensimismado en su pata de cordero. La mujer, tozuda, lo siguió mirando de cerca sin decir palabra. Allí siguieron los dos, en un tenso silencio. Ella, mirando su aspecto refinado y su costosa ropa. Él comiendo con la vista clavada en el plato, como si dentro de él hubiera perdido la dentadura. La tensión se quebró luego de unos segundos, cuando la muchacha dijo resuelta, le adivino la suerte, señor. Webster simuló no haberla escuchado, y siguió comiendo impávido. Pero al notar que la testaruda seguía allí parada, al cabo de varios segundos, esperando aún su respuesta, dio vuelta la cabeza con exasperante lentitud, y le dijo, ¿me habla a mí? Sí señor, le contestó ella, por un chelín yo le diré qué le pasará en el futuro. En un momento de maldad, se le ocurrió hacerle pasar a la jovencita un momento desagradable. Está bien, le contestó. Pero no le pienso pagar un chelín. Ah no. Contestó ella, algo asustada por el tono agresivo del hombre. Un chelín es demasiado, contestó él, irónico, mientras jugaba con su galera. La muchacha dudó unos instantes, recordó lo mucho que había ganado ese día, y le dijo dándose importancia, está bien, por esta vez acepto que sean solo 6 peniques. 6 peniques. Contestó el hombre enfurecido. No puedo, es demasiado para mí. La muchacha comprendió el extraño cinismo de aquel hombre, pero decidió sin embargo seguir adelante. Le diré su suerte por 5 peniques. El hombre se incorporó en su silla, corrió el plato, que recién había terminado, y le dijo, mirándola con los ojos fulminantes, yo seré quien fije el precio. ¿Cuánto? Dijo ella. 1 penique, contestó irónico. Pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó ella con aparente interés. Primero me adivina y después le pago. Está bien, contestó ella, en voz muy baja y sumisa. En ese momento, al presenciar la larga y tensa conversación, el dueño se acercó apurado y dijo nervioso, ¿qué pasa, señor Webster? Le digo a esta chiquilla que se vaya. No, por favor, contestó con sarcasmo. Si me va a adivinar el futuro. Webster pensaba hasta dónde podría llegar con su burla, ya que la joven lo seguía sin ofuscarse ni sentirse molesta. Lo miraba con sus grandes ojos azules, sin inmutarse ante sus irónicas agresiones. Entonces el señor Webster se reclinó en su cómoda silla, y ante la vista atónita del dueño del restaurante, le dijo a la mujer con firmeza, mientras le extendía la mano, adivine mi futuro, y después le pagaré su penique.
La joven tomó su mano y miró la palma, tal como lo había hecho con todos los demás. Luego de mirarla por varios segundos, alzó su vista a Webster y volvió a mirar la palma. El hombre sonrió, sintiendo en ese momento un profundo desprecio por ella, y por todos los ingenuos que le habían creído. Después de varios segundos, en los que la joven tenía la vista clavada en la mano, le dijo ofuscado: ¿Y bien? Mire que si no encuentra nada en mi mano, perderá su penique, y es una lástima porque deberá seguir vistiendo con harapos y mendigando, y burlándose de la gente incauta. En ese momento le tomó a la joven el mentón con su mano, y fingiendo que quería ahorcarla, le dijo exasperado: ¿Y bien, niña estúpida? ¿Se te olvidaron tus artes? ¿O no las recuerdas por menos de un chelín? No sabes lo que dicen mis manos, ¿verdad? Eres una andrajosa embustera. Mientras el hombre descargaba su furia contra ella, la pequeña lo miraba, asustada pero con desprecio. Cuando se hubo calmado y el niño intentó echarla de nuevo, les dijo: sé lo que dicen sus manos, pero es ¿algo como qué? Preguntó Webster, burlándose de ella. La muchacha miró fijamente a ambos hombres, dudó un poco y finalmente dijo con la voz entrecortada por el miedo: yo no soy una embustera. Leí algo terrible en sus manos. Pero no sé cómo decírselo. Sus manos dicen que usted tiene, bueno, una vida corta por delante. En ese momento, Webster se encolerizó. Rojo de ira y con los ojos desorbitados, le gritó a la joven: ¿de qué estás hablando, desgraciada? Ella, acobardada, le contestó tímidamente: sus manos dicen que usted morirá pronto, quizás esta misma noche. Dicen que, es probable que usted muera esta noche. Antes de que alcanzara a terminar la frase, la joven recibió una fuerte trompada que le pegó Webster, y la dejó tendida en el suelo. Todas las demás personas dejaron de hablar entre ellas, y se dieron vuelta para mirar la mesa del señor Webster, quien fuera de sí comenzó a arrojarle a la niña todos los objetos que había sobre la mesa. Mientras le gritaba desesperado: estúpida, ¿cómo te atreves a decirme eso? Mentirosa, ladrona, por Dios era. Al ver este triste espectáculo, parecía que el circo se había dado vuelta, y que ahora la mesa del señor Webster era la variedad del día. Nadie podía creer ver así de exaltado al apacible hombre, que continuó arrojando todo lo que había a su alrededor, y destrozó las costosas flores que habían sido especialmente preparadas para él. La jovencita fue despedida violentamente del restaurante por su dueño, quien luego intentó infructuosamente de calmar al señor Webster, a quien le obsequió un nuevo ponche, y le pidió que se quede en el restaurante, y no salga a la calle hasta estar completamente tranquilo y relajado. Por favor, señor Webster, intentó calmarlo el dueño. Le ruego se tranquilice. Es solo una vagabunda que quería su dinero. Olvide este mal momento. Bébase su ponche y quédese aquí el tiempo que considere necesario. Usted es un hombre muy importante como para bajar al nivel de esta gente torpe. Al terminar de decir esto, y como aún continuaba el alboroto general, se dirigió a las mesas y dijo, levantando la voz: ustedes continúen cenando. Y si ya lo hicieron, váyanse de aquí. No voy a permitir disturbios ni insolencias en mi local. La gente observaba el extraño comportamiento del serio hombre, y sin saber lo que había provocado esa reacción tan violenta, lo miraban como a un animal exótico, y se burlaban de él por lo bajo. El señor Webster se sentía ultrajado, y se quedó en su mesa, con la cara escondida entre sus manos, lleno de ira e indignación. Unos minutos después los murmullos se acallaron, y recién entonces asomó su cara por entre los dedos. Quedó durante un tiempo mirando a esas personas, tan lejanas para él, que ya habían olvidado el incidente y que volvían a contarse sus propias historias. La variedad del señor Webster ya había terminado. Por momentos se le ocurrió que sus vidas serían quizás más amenas y menos dramáticas que la suya. Incluso llegó a pensar que serían mucho más felices que él. Siempre los veía sonriendo, gritando y gesticulando más de lo correcto, pero parecían estar siempre despreocupados y disfrutando de su escasa fortuna. En cambio él, pensaba, siempre tenía algún problema por resolver, y muchas veces no dormía a causa de sus preocupaciones. Se le ocurrió que esas pobres e ignorantes personas tenían, a pesar de su aspecto exterior, una vida mejor a la suya. Atormentado por estos pensamientos, las palabras de la joven insolente le golpeaban en su mente, como un látigo implacable. Contestaba instintivamente con monosílabos las tranquilizadoras palabras del dueño, que no hacían más que molestarlo. Al intentar beber su ponche, le resultó como una masa pegajosa, que se le trababa en la garganta.
No podía comprender cómo una harapienta estafadora lo estaba haciendo sufrir, y dudar de sus propias convicciones. ¿Será posible, pensaba agobiado, que una persona pueda descifrar los misterios de la vida? ¿O yo también habré caído en la misma sugestión que los demás? Juzgué a los otros de crédulos y pueriles, pero no seré yo el escéptico, el que cierra los ojos ante las palabras de los demás. Pero si yo mismo lo he dicho, las palabras solo fueron palabras, emanadas de una boca inconsciente y mentirosa. No hay hechos concretos, ni siquiera algún leve indicio que pueda confirmar su veracidad. Nadie puede tener el poder de entender y conocer las razones que hacen que los seres vivan y mueran. Y si lo tuvieran, no lo venderían como limosna. Reconozco que influyeron en mí esas absurdas frases, pero soy lo suficientemente inteligente como para ver más allá que toda esta estúpida gente, y darme cuenta de que todo era un engaño, un vil y asqueroso engaño. Pobres tontos, qué triste es ver la ignorancia ajena. Y qué placentero es comprobar la propia superioridad. Menos mal que esa ladrona no pudo conseguir mi dinero, y que no fui estafado como todos estos inservibles. Al terminar estos pensamientos volvió a sentir alivio, e intentó olvidar el episodio. Creo que de buena gana beberé otro ponche, le dijo al dueño, mostrándole la copa vacía. Este volvió rápidamente con lo que le había pedido, y dio media vuelta luego de servirlo. Entonces Webster, en un momento de duda, lo llamó y le preguntó, un tanto asustado, ¿usted le creyó a esa joven? Por supuesto que no, contestó enérgico el dueño. ¿Y entonces por qué la dejó entrar? Le preguntó Webster en forma prepotente. El dueño vaciló unos instantes, y dijo, en realidad nunca antes había entrado. Aunque conozco algunos lugares de baja categoría en los que estas adivinas se ponen de acuerdo con los dueños de los locales, y luego se dividen las ganancias. Usted sabe, señor, cómo es esta gente. Bruta y obstinada. Creen en todo lo que les dicen, y son capaces de pagar lo que no tienen a alguien que les augure un buen futuro y mejoras en la vida. Cuando el dueño tuvo que retirarse a atender otros negocios, el señor Webster se quedó mirando, indiferente, la niebla que tapaba la hermosa visión del Támesis. Con cierta incertidumbre pensó por qué la vidente solo a él le había dicho lo que le dijo. Esta duda se acentuó con el paso de los minutos, y se acrecentó agobiantemente al no encontrar ninguna respuesta coherente. ¿Y si después de todo lo que me dijo es verdad? Se preguntó. ¿Cómo saberlo? La lógica me dice que tal cosa es imposible, pero ¿por qué no he de dudar? ¿Pero qué estoy pensando? No puedo rebajarme y quedar a la altura de estos supersticiosos. Sé que no moriré esta noche, estoy seguro de ello. Aunque, ¿por qué debería estar seguro, si nadie conoce los misterios de la vida? Digamos que no estoy seguro, pero que es probable, analizándolo lógicamente, que mi muerte no suceda esta precisa noche. En otras palabras, ella tiene la misma seguridad o inseguridad que tengo yo. Aunque alguno de los dos acierte en su pronóstico, todo se debería a la más pura casualidad, y no a la influencia que podría haber tenido una convicción preestablecida. Habían pasado ya un par de horas desde aquel episodio, y casi toda la gente se había ido. Webster, a pesar de sus momentos de tranquilidad, seguía aún angustiado por sus cambiantes pensamientos. Sabía que se estaba quitando horas de sueño, y que al día siguiente tenía asuntos que atender, pero por alguna extraña razón no quería alejarse demasiado de ese lugar. A pesar de estar solo y no hablar con nadie, ya que el dueño se había retirado a las 9, lo tranquilizaba ver a las apacibles y despreocupadas personas que aún estaban en el lugar. Durante largos instantes había observado obsesivamente sus manos, sin encontrar en ellas nada fuera de lo común. Trataba de convencerse de que nadie podía, al mirarlas, saber nada sobre él ni sobre su futuro. Pensó que cada uno forja su propio destino, y que es pueril creer en un determinismo al que todas las personas están atadas. Las personas nacen, se interrelacionan y mueren, pensó intentando convencerse. Realizan todos sus actos en virtud de esa interrelación, sin estar limitados ni encasillados previamente esos actos. La intensa niebla aún seguía cubriéndolo todo. La noche se hacía cada vez más fría, conforme pasaban las horas. Cerca de las 10, y aunque aún estaba un poco turbado, el señor Webster tomó la decisión de irse a su casa. Con paso firme se levantó de la mesa, se puso su abrigo, se colocó su fina galera, echó una vanidosa mirada a las pocas personas que aún quedaban, y caminando lentamente se perdió entre la niebla. Lo que sin duda más temor le causaba, era el tener que caminar por las oscuras cuadras hasta donde lo esperaba su carruaje, para llevarlo hasta su casa. Con paso trémulo y ligero, miraba nerviosamente a sus alrededores,
a la espera de algo que le hiciera detener la marcha. Se impresionó sobremanera por el repentino ladrido de unos perros. Contuvo el aliento y lanzó un suave grito. Parecía en ese momento que era él el crédulo e ignorante, que creía al pie de la letra todo lo que le decían. Sin mirar en ningún momento hacia atrás, caminó con las piernas temblorosas por las calles empedradas y desiertas. La última cuadra antes de llegar a su carruaje le pareció sencillamente interminable. Al llegar a la oscura esquina, debía dar vuelta en un callejón donde noche a noche lo esperaba su cochero. Al aproximarse observó con desazón que su carruaje no estaba allí. Con un enorme miedo caminó unos metros más, y trató de divisar entre la niebla las calles laterales, pero en ninguna de ellas estaba su salvación. Sintiéndose derrotado y con una terrible angustia se recostó sobre una vieja pared, y miró apenado la hora. Lleno de ira dijo entre dientes, son las 10:20. El cochero debería haber llegado a las 8. Si se cansó de esperarme y se fue, mañana mismo lo despediré. Esta mala jugada que me hizo le costará muy caro. El castigo que recibirá hará que deba pedirme perdón por el resto de su vida. Desconcertado y temeroso, sin saber a dónde ir ni qué hacer, decidió volver al restaurante y explicar lo sucedido, ya que a esas horas en los suburbios de la ciudad no podría conseguir ningún medio de transporte para regresar a su casa. El odio que comenzó a sentir por el incumplimiento lo hizo dejar momentáneamente de lado el miedo que lo acompañaba. Cuando decidió abandonar ese oscuro e inhóspito callejón, comenzó a caminar hacia la esquina, y oyó una voz que se acercaba a él, y que le gritaba, «Señor Webster, señor Webster». El hombre se dio vuelta pero no pudo ver a nadie a raíz de la niebla, aunque la voz se aproximaba rápidamente. Enseguida vio a un hombre, que con paso ligero se acercaba a él mientras lo llamaba. Presa del pánico, comenzó a correr torpemente. «Señor Webster, espere por favor», agregó el hombre que lo buscaba. Como era mucho más joven que él, lo alcanzó enseguida. «Señor Webster, míreme. No se asuste, no me reconoce». El señor Webster, sin intentar siquiera mirarlo, intentó correr más rápido, pero el hombre lo tomó del brazo y le dijo agitado, «Míreme. Yo trabajé en su compañía durante varios años. ¿No se acuerda de mí?» Webster giró su cabeza hacia él y le pareció reconocerlo, aunque al estar muerto de miedo no le contestó palabra alguna. El hombre intentó explicarle. «Yo trabajé mucho tiempo junto a usted. Cargaba algunos objetos para reparar los barcos. Yo reparaba las averías de sus barcos, ¿no me recuerda?» Entonces Webster, con la voz quebrada y temeroso, dijo parcamente, «Sí, lo recuerdo». «Pues bien», le contestó el hombre, «yo vivo cerca de aquí con mi familia, y me enteré de que usted pasa por esta calle todas las noches. Y decidí molestarlo porque, no sé cómo decirlo». Luego se produjo un largo silencio. «Dígalo de una buena vez», gritó Webster, exasperado por el miedo. «Está bien», contestó, «resulta que soy padre de 6 hijos. Luego de que usted me despidió, hace 6 meses, no volví a conseguir empleo». Webster observó con altivez las pobres ropas de aquel hombre, y sin poder sacarse de encima el miedo que lo agobiaba, le dijo secamente, «Yo no puedo hacer nada por usted». «Sí que puede», le contestó el hombre casi como un ruego. «Si usted quisiera volver a darme ese empleo, le juro que no me alcanzarían todos los años de mi vida para agradecerle. Pero, es que no me entiende». Le gritó Webster exasperado, «le he dicho que no. Y ya no me moleste». En ese momento le hizo un gesto de desprecio e intentó seguir su camino. Había dado solo 2 pasos cuando el hombre lo tomó enérgicamente por los 2 brazos, y suplicándole le repitió, «Tengo 6 hijos pequeños que mueren de hambre. Mi mujer trabaja en una fábrica, pero el dinero no nos alcanza para comer todos los días. Yo no consigo trabajo, y estoy desesperado. Le ruego, señor, por mis hijos, que son lo que más amo en este mundo. Hágalo por ellos». Antes de que el hombre pudiera terminar esta frase, Webster se desprendió de sus manos y continuó caminando hacia la esquina. El desdichado hombre lo seguía, algunos pasos por detrás, implorándole que lo escuche. Un par de metros antes de doblar a la esquina y retomar el camino por la oscura calle, se dio vuelta violentamente y le dijo enérgico, «Ya no me moleste más. Tengo muchos problemas y no quiero escuchar sus lamentos». «Si me da el empleo», lo interrumpió el hombre, «le prometo que jamás volveré a molestarlo. Trabajaré para usted con empeño, seré un empleado brillante. Le imploro por lo que más quiera. No pretendo siquiera ganar como antes. Me bastará 1 libra a la semana. Con eso mi familia podrá sobrevivir». Con un enérgico y exasperado, «No», el señor Webster le dio la espalda y siguió caminando hasta llegar a su ansiada esquina. El hombre,
parado e inmóvil, volvió a insistirle. Tiene razón, le pedí demasiado. Perdóneme, señor. No quiero una libra, me conformaré con solo un chelín. O si lo prefiere, con solo 6 peniques. Si no con 5 peniques. ¿O prefiere ser usted quien fije el precio? En ese instante, al escuchar nuevamente esas fatídicas palabras, Webster, muerto de miedo, se quedó petrificado en la brumosa esquina. Lentamente se dio vuelta hacia él, que lo miraba unos pasos más atrás, con gesto expectante. Sin entender por qué le había dicho eso, titubeó unos instantes, y le dijo enérgico, ¿qué son estas imposiciones? ¿Por qué debo hacerle caso? Váyase, salga de mi vista. Ya le dije que tengo otras preocupaciones, como para andar perdiendo mi tiempo con sus estupideces. Antes de que Webster terminara de decir esto, un brazo fuerte lo tomó por atrás, trabándole el cuello, mientras otros brazos lo empujaban hacia atrás. En cuestión de segundos, con una rapidez extrema, mientras 2 fuertes hombres lo sostenían, otros 3 o 4 sacaron rápidamente unos cuchillos de sus bolsillos y comenzaron a apuñalarlo, ensañándose brutalmente con su indefenso y débil cuerpo. Al verlo tendido en el suelo, malherido y cubierto de sangre, el grupo de hombres que lo atacaron se dispersó, corriendo hacia rumbos distintos, y perdiéndose en la densa niebla. Aún se escuchaban los pasos agitados, cuando el hombre que había hablado con él unos segundos antes, se le acercó, se paró frente a Webster y se quedó mirándolo con desprecio. Luego levantó del suelo la galera, que había quedado tirada sobre el empedrado, se la colocó sobre la cabeza y se alejó de allí, silbando una triste melodía. A los pocos segundos, también desapareció, bajo la niebla espesa. Ensangrentado, sin poder moverse, el señor Webster vio aparecer por detrás de una vieja y arruinada pared a la joven que, horas antes, había echado brutalmente del restaurante. Ella le apoyó un pie sobre su cuerpo tirado en el suelo, y le dijo con desprecio, como ves, no he sido una embustera. El incrédulo fuiste tú, que solo confiabas en ti mismo y despreciabas a tus subordinados. Sinceramente, es una lástima dejarse matar por un chelín. Yo acerté en mi predicción. Pero si me hubieras pagado, te habría augurado una larga vida por delante, llena de salud y fortaleza, como hice con todos los demás, ingenuos y torpes, pero no avaros. Si no hubieses sido tan egoísta y altanero, habrías tenido una vida muy larga y venturosa, y hubieses sido mucho más feliz. Cuenta la leyenda que el señor Webster murió mientras veía alejarse a la harapienta muchacha por la calle oscura y desierta, sin haber tenido tiempo de pedir ayuda a nadie. Aunque muchos desconfiaron de la veracidad de la historia, lo cierto es que el poderoso señor jamás volvió a aparecer en el restaurante ni en su trabajo, y desde el momento en que salió aquella noche del restaurante nadie volvió a verlo nunca. Aunque este episodio, tal como se lo contaba, resulte difícil de creerse, se presume que Webster, de alguna u otra manera, murió esa misma noche. La gente crédula e ignorante de la zona creyó la historia del asesinato a pie juntillas, y hasta a los más escépticos les resultó extraña su repentina e inexplicable desaparición. Pronto el señor Webster se transformó en uno de los mitos de la zona, y fue objeto de apasionados y crédulos comentarios. Sin dudas, de haber seguido viviendo, él habría desconfiado de su propia historia, y la hubiera atribuido a la imaginación de esas personas ignorantes y torpes, que él tanto despreciaba. El señor Webster había sido víctima de un engaño. Su avaricia y egoísmo lo habían hecho caer en una perfecta trampa, cuyas fatales consecuencias no había podido prever. Uno de los más importantes y suspicaces hombres de negocios del sur de Londres, había sido engañado vilmente por un grupo de gente crédula, tonta e ignorante. Sin darse cuenta, se había dejado llevar a su trampa por una pequeña y necia vagabunda, que sin embargo, había sido más hábil que él. El hombre más poderoso de toda la zona se había dejado matar, ridículamente, por solo un chelín. Pero aunque él no quisiera creerlo, ella se lo había advertido. En una hermosa y cálida casa de Moscú, un grupo de importantes personas se habían reunido, una gélida noche de invierno, para conversar sobre la agitada situación de su país. Muchos kilómetros al sur de allí se desarrollaba desde hacía un año la sangrienta guerra de Crimea. Una coalición formada por los ejércitos británico, francés y turco intentaba detener el violento avance del Imperio ruso, que intentaba tomar la ciudad de Constantinopla. El zar Alejandro II quería reunir en su imperio a todos los grupos eslavos, en la tendencia política que propiciaba, conocida como paneslavismo. El triunfo ruso sobre el enorme ejército de Napoleón, algunos años antes,
había exaltado el espíritu patriótico de los moscovitas, que anhelaban la expansión de su país, y la unificación bajo el imperio de todos los pueblos de origen eslavo. Los comentarios sobre la guerra eran el tema principal de conversación de la nobleza rusa, y de los sectores más altos de la sociedad. En la amplia y bella casa, detrás de cuyos enormes ventanales se veía caer la nieve, que cubría las veredas de madera y tapaba parte de las puertas, 4 hombres importantes discutían amablemente, mientras saboreaban un delicado jerez, que había sido especialmente traído por uno de los invitados. El anfitrión, y quien había tenido la idea de invitar a sus amigos, era Georgi Sipulenko, un distinguido político moscovita. Tenía una barba enorme y canosa, y rasgos fuertes y bien delineados. Provenía de una familia de la aristocracia, que siempre había tenido muy buenas relaciones con los zares. Este hombre, de casi 70 años, había abandonado ya la vida pública, y delegado su poder y sus influencias a su hijo, también político y amigo personal del zar Alejandro. Su trayectoria lo había convertido en un hombre respetado en las altas esferas del poder. Ya en su ancianidad gustaba de hacer reuniones e invitar a su casa a algunas personas que se dignaban de tener su amistad. Una de esas personas era Iván Solienitsyn, un general que había luchado en su juventud contra las tropas de Napoleón, y que era reconocido por su hidalguía en el campo de batalla, y por su inteligencia y sagacidad para dirigir a sus tropas. De contextura pequeña y finos modales, provenía de una familia de campesinos de San Petersburgo, y logró llegar al grado máximo por sus valores personales, y sin ayuda de nadie. Con un estricto sentido de la disciplina, su rigidez, empero, no se contradecía con su delicadeza y atención para con sus pares. No podía concebir ir a un lugar con las manos vacías, por eso había llevado el jerez que todos consumían con gran deleite. El segundo de los invitados era Mstislav Petrasevsky, un obeso y pulcro hombre de la alta sociedad rusa, que tuvo oportunidad de desarrollar sus ampulosos modales durante varios años como embajador en Europa, ocupación en la que pudo desplegar a sus anchas su pasión por la oratoria, los buenos vinos, las mujeres, y todos los temas de la política internacional. Era sin dudas el más extravertido del grupo, y se caracterizaba por ser un frecuente invitado en todos los lugares en donde hubiera buen vino y exquisitos manjares. El tercer y último invitado se llamaba Dmitri Vishnevsky, y era el más joven del grupo, tenía 40 años. Este hombre, bajo de estatura, y de tez más oscura que los demás, delataba sus rasgos puramente eslavos, que resaltaba con un ancho bigote negro y muy tupido, que le sobresalía a ambos lados de la cara. Padre de 5 hijos, gobernaba su hogar despóticamente, y no ocultaba en público sus modales iracundos. Cada vez que expresaba una opinión contraria a los demás gritaba y se exasperaba. Era muy obstinado y tenía entre la nobleza una mala fama, debido a su mal carácter. Era consejero de Estado en actividad, y sentía un profundo desprecio por sus subordinados, a quienes humillaba en público para sentir que era superior a ellos, a pesar de su corta edad. Durante toda la velada los 4 hombres debatieron sobre la guerra, sus tácticas y sus posibles consecuencias. Si bien todos descontaban el triunfo del imperio, había entre ellos algunas diferencias en la interpretación de los hechos. Quien más conversaba era el obeso embajador Petrasevsky, para el cual la victoria rusa estaba próxima, y las tropas enemigas serían absolutamente exterminadas. Para afirmar sus palabras explicaba a su manera las tácticas militares de los europeos, a quienes decía conocer bien y confiar en sus debilidades. Los franceses y los británicos, explicaba mientras tomaba de a sorbos su copa de jerez, no podrán detener el avance de nuestras tropas. Así como el gran Napoleón no pudo contra nuestros hombres en la estepa helada. En cuanto tengamos el dominio total de Crimea, podremos iniciar la lucha en el Mar Negro, y avanzar hacia el sur, hasta llegar a Constantinopla. Si bien será una empresa difícil, el empeño y la valentía de nuestros soldados correrá a favor nuestro. En cuanto terminó de decir esto, hizo una breve pausa, en la que miró una a una las caras de sus interlocutores, y se bebió todo el contenido de su copa en pocos segundos. El general Solienitsyn, que era el único que conocía profundamente las tácticas militares, hizo un gesto de desaprobación, y dijo en forma pausada, no debemos estar tan confiados. Los británicos poseen una escuadra excelente, y será muy difícil vencerlos en el mar. Además, en la estepa influyó mucho el terrible frío, al cual los franceses no estaban acostumbrados. Recuerdo que muchos de ellos quedaban congelados sobre el hielo y se dejaban morir, casi sin poner resistencia. En cambio en el mar, bueno, no será tan simple como usted cree. En ese momento, el irascible Vishnevsky dejó su copa violentamente sobre la mesa, y dijo gritando, ¿cómo es posible que lo que oigo sea cierto? ¿Qué está diciendo, general?
¿Acaso duda de la valentía de los soldados rusos? Y se dice moscovita. ¿Cómo es posible escuchar semejante atrocidad de boca de un general? Y al terminar de decir esto, pegó un fuerte golpe sobre la mesa. Por favor, excelencia, no se exaspere, intervino el dueño de casa. El general no duda de nuestros hombres, sino que solo dijo que esta lucha será aún más difícil. El militar intentó explicar con mayor claridad sus conceptos, pero Wisniewski, irritado, dio media vuelta y se puso a mirar, indiferente, por la ventana, mientras acariciaba nerviosamente su negro bigote. Entonces el embajador, intentando calmar las aguas, comenzó a hablar con el general sobre las bondades del vino Jerez que éste había traído. Entonces Sipulenko, sin duda el más viejo y sagaz del grupo, aprovechó el momento para servirle al ofendido una copa de vodka, tratando de que olvidara su enojo. «Es el mejor vodka de todo el imperio», le dijo sonriendo el anfitrión. «Pruébelo y olvídese de los momentos ingratos». «A los momentos ingratos no hay que olvidarlos», replicó con firmeza. «Eso es propio de cobardes». «Excelencia, por favor», intervino el embajador. «Estamos aquí para pasar un rato agradable entre amigos. Es una lástima que desperdiciemos estos momentos». Wisniewski, sin embargo, debió hacerse rogar para volver a integrarse, y recién cuando los otros, por cortesía, le pidieron encarecidamente que olvide su enojo, aceptó continuar la velada, sintiéndose importante. Como querían que volviera a sentirse cómodo, hicieron un largo silencio, dejando que él comenzara a hablar. «Pues bien», dijo con soberbia, «repito lo que recién he dicho. Si vencimos a Napoleón también venceremos a esta estúpida coalición. Quien piense lo contrario es un traidor al zar y al imperio». El general tuvo que hacer un esfuerzo para no contestar, y se quedó mirando al consejero con la vista clavada, sin decir palabra. En ese momento los sirvientes de la casa informaron que la cena estaba preparada, y los 4 hombres se dirigieron a la mesa. Mientras saboreaban el exquisito caviar y las 6 botellas de champaña que había sobre el mantel bordado, continuaron dando sus diversos puntos de vista sobre la guerra. El general sostuvo su posición escéptica y realista, aunque con menos énfasis para no enfadar de nuevo a Wisniewski, que continuó levantando la voz cada vez que quería decir algo. Luego de un largo rato de discusión el obeso embajador aprovechó un momento de silencio, y dijo sonriente: «En los últimos años he recorrido toda Europa, y pude probar los más finos manjares, pero debo decir que el caviar que se sirve en Moscú es incomparable a cualquier plato que jamás haya probado». «Eso es verdad», respondió complacido el anfitrión. «Nuestro caviar es famoso en el mundo entero. Yo no podría vivir sin comerlo de vez en cuando». «¿Y usted, general, participa de nuestra afición o prefiere algún otro plato?», preguntó el obeso Petrasevsky. «Para mí el caviar es un manjar imprescindible», contestó. «Y lo disfruto aún más cuando recuerdo que en mi familia solo comíamos pan, y una tajada de queso, de cuando en cuando». En ese instante todos cruzaron sus miradas, asombrados. Sabían que Solzhenitsyn provenía de una familia de campesinos, y que había triunfado por su coraje en las batallas, pero les irritaba que lo dijera con cierto orgullo. Para reafirmar su concepto, el general agregó: «En toda Rusia hay millones de personas para las cuales nuestro, digamos, orgullo nacional, es absolutamente inaccesible, lamentablemente». «Estimado general», contestó el embajador un tanto irritado. «¿No pretenderá usted que los campesinos disfruten de los manjares reservados solo a cierto tipo limitado de personas? Cualquier comparación sería inútil y agraviante. Para ellos, pues, sea el queso, y para nosotros los manjares más sutiles. Agrede el sentido común compararnos con el pueblo inculto», contestó Wisniewski, respaldándose en la silla con un gesto ampuloso. «Tal vez lo agraviante sea que exista un pueblo inculto y hambreado, mientras nosotros comemos caviar», replicó enérgico el general, mientras el consejero hizo un ademán como para levantarse de la mesa. «Caballeros, por favor», intervino Sipulenko, intentando calmar los ánimos. «Si no queremos ser confundidos, no nos comportemos como lo que no somos. Lo que creo que existe es un problema moral. Últimamente el campesinado se atribuye derechos que no le corresponde. Las clases más bajas están intentando imponernos su voluntad, y lo peor es que son apoyados por algunos intelectuales descontentos con nuestro zar, que quieren hacerles creer que de otra forma podrían vivir mejor». En ese instante, el embajador Petrasevsky agregó: «Yo he tenido la oportunidad de conocer cómo viven los campesinos y obreros en el resto de Europa, y créanme que los nuestros no están tan mal. Creo que, como bien dice mi amigo Georgi Sipulenko, el problema es básicamente moral. La juventud quiere vivir mejor,
y no sabe esperar. Quiere tener resultados inmediatos, y termina sin conseguir nada. La paciencia nunca fue un atributo de la juventud, contestó el general. Es lógico que pida cambios. No se debe conformar con vivir en la miseria, como sus antepasados. Sin duda el general era el que mejor comprendía las necesidades de los campesinos, pero era sin embargo lo suficientemente diplomático como para no herir los sentimientos de los demás. Luego de esta breve discusión, todos continuaron hablando de temas intrascendentes, mientras consumían el exquisito caviar y el delicioso champán. En esos distendidos momentos fue cuando Mstislav Petrashevski aprovechó para decir, con la voz algo acelerada por la bebida, como ustedes saben, en mi función de embajador pude conocer a muchas personas y adquirir con ellas, digamos, una cierta amistad. Bueno, un gran amigo mío, con quien trabajamos juntos en la embajada rusa en Londres, está de vuelta en Moscú. Su nombre es Akim Suslova, no sé si ustedes lo conocen. Bien, este amigo me ha conseguido 4 billetes para el palco de honor del Teatro de la Ópera, y me dijo, que, bueno, que él estaría muy honrado si sus excelencias se dignaran ir esta noche. Luego de que la bebida lo dejara a duras penas terminar su larga frase, volvió a repetir varias veces que sería un honor para él y su amigo que los acompañasen. Aunque la noche estaba muy fría y la nieve era abundante, todos acordaron acompañarlos. Muy bien, repitió varias veces el embajador, no muy sobrio. Muy bien, la función comienza a las 10, así que aún queda más de una hora. Hoy ponen El Barbero de Sevilla, aunque no lo crean, soy muy amigo de la soprano, que es una, bueno, ¿cómo decirlo? Es una mujer extraordinaria, ya van a verla. Aunque estaba algo pasado de copas, no podía abandonar su manera pedante de hablar. Al terminar la cena, unos minutos después, todos se levantaron y fueron a buscar sus abrigos. Mientras se ponían los abrigos de pieles, Sipulenko mandó a un sirviente a avisar a los cocheros que iban a salir. Los 4 hombres pasaron esos minutos observando plácidamente cómo los 4 trineos formaban una larga hilera en la calle congelada, en la puerta de la casa. Wisniewski observaba la nieve que caía sobre los techos de las casas vecinas, y dijo por lo bajo, hasta llegar a la ópera deberemos soportar este frío. El general, mirando hacia otro lado, le contestó impasible, al menos nosotros llevamos abrigos. El obeso embajador se acercó al general y le dijo por lo bajo, no hay dudas de que ganaremos la guerra. En poco tiempo estaremos ya en Constantinopla, no sé cuántos compatriotas más deberán morir, pero de lo que sí estoy seguro es de que la guerra era necesaria. Si no fuera por las guerras, el mundo estaría siempre igual, estático. No habría avances ni desarrollo. Aunque deban morir muchos rusos, en poco tiempo más nuestro imperio será más grande, y reunirá a todos los eslavos bajo un mismo territorio, para gloria del zar y de todos nosotros. Sipulenko, que estaba escuchando las palabras del obeso embajador, agregó, tengo una idea, antes de partir propongo hacer un brindis en honor del zar Alejandro y del imperio ruso. Festejemos por adelantado nuestra anhelada victoria. Pidió entonces a los sirvientes 4 copas de cristal y una nueva botella de champaña, mientras envió decir a los cocheros que aguardasen unos minutos. Luego, mientras los 4 cocheros trataban de repararse de las inclemencias de la nevada, los 4 hombres, adentro de la casa y calentándose con unos leños, brindaban exaltados por tan patriótico motivo. Mientras alzaban las copas gritaban alternadamente, ¡Viva Rusia! ¡Viva el zar! En ese instante Wisniewski se paró en el centro de la habitación y extendiendo firmemente su copa con el brazo, gritó exaltado, brindo por la victoria rusa en Crimea y Constantinopla. Brindo por el pronto triunfo de nuestras tropas, y por la gloria del zar Alejandro. Unos minutos más tarde, todos subían a sus respectivos trineos, y llenos de euforia se dirigieron a la ópera por las angostas calles cubiertas de nieve, mientras saboreaban aún los últimos sorbos del fino champán, que todavía podían sentir en sus paladares. Al llegar al teatro, el embajador les presentó a Akim Suslova, quien al verlo entrar le gritó desde lejos, Mstislav, qué alegría vete. Pensé que no vendrían con este tiempo. Petrashevski le contestó con una sonrisa e invitó a sus amigos a pasar al palco. Al terminar la función les presentaré a la soprano, verán qué mujer tan exquisita y deliciosa, les dijo entusiasmado. Cuando se sentaron en el palco, parecían haber olvidado por completo las discusiones sobre la guerra, como si hubieran llegado a otro mundo, idílico e ideal. Ese era su mundo, allí se sentían cómodos y confortables. El general Solienitsyn y el consejero Wisniewski departían amablemente sobre sus conocimientos del mundo de la ópera.
Cualquiera que hubiera afirmado que 2 horas antes estos hombres estuvieron a punto de enojarse por el resto de sus vidas, hubiera pasado por loco. Estaban todos disfrutando tanto de esa velada, que parecía que estaban entonces completamente ajenos a los problemas por los cuales, un rato antes, se habían rasgado las vestiduras. Lejanos por completo de las discusiones por la guerra, en ese momento estaban ocupados en conversar sobre música, o en saludar a las importantes personalidades que allí estaban, y que lentamente iban entrando al teatro. Olvidándose de todo lo que antes habían comentado, esperaban ansiosos que se levantara el telón. Mientras tanto, charlaban animadamente, se reían y se divertían. Muchos kilómetros al sur de allí, en el campo de batalla, la noche se presentaba patética y desoladora. A lo largo del inmenso territorio, formando desordenadas pero interminables hileras, yacían los cuerpos de miles de soldados, rusos, franceses, ingleses y turcos. Por todas partes, haciéndole frente a la oscuridad, largas filas de hombres marchaban sin rumbo determinado, con las piernas temblorosas y los cuerpos llagados y entumecidos, guiados solo por la ilusión de encontrar un refugio seguro en donde poder dormir sin ser atacados. Allí iban, entre las enormes montañas, buscando un lugar donde curar sus heridas y disfrutar del placer de seguir vivos un día más. Algunos, los que estaban más débiles y lastimados, se dejaban caer mientras marchaban, y en un gesto de dolor e impotencia veían alejarse a sus compañeros, que sabían que pronto muchos de ellos también quedarían, tendidos en la tierra dura, una noche, esperando a la muerte como un alivio definitivo para sus inaguantables dolores. En el aire seco de la noche el viento traía, por momentos, el olor a pólvora de los alrededores, que se mezclaba con el hedor que emanaba de los cadáveres que se pudrían a la intemperie, sin tiempo de ser enterrados. Al conseguir un pequeño y frío escondite en las montañas, los hombres formaban grandes círculos alrededor de una gran fogata, en donde se calentaban y se curaban las llagas. Algunos conversaban pausadamente, otros solo se miraban entre ellos, sin hablarse, presagiando que tal vez al día siguiente ellos estarían también tendidos en el suelo, chorreando sangre y mutilados, habiendo entregado su vida por una causa que no les interesa. Que solo sirve a las ambiciones y los intereses mezquinos de los gobernantes. Muchos, en esa noche solo iluminada por el fuego, pensaban en los seres queridos que dejaron en su tierra y que quizás ya no verían nunca. Alejándose del grupo se aferraban a sus armas, y con la vista clavada en el suelo lloraban solos, para que nadie los viera. Otros, sin poder contener su dolor, lanzaban histéricos gritos y se golpeaban el pecho, en un desesperado intento por borrar de sus mentes la cruda imagen, vivida ese día, de sus compañeros estallando por el aire y cayendo cerca de ellos, agonizantes, con las cabezas partidas y cubiertas de sangre, y sus miembros esparcidos a sus alrededores, sin poder hacer ellos nada por ayudarlos, más que matarlos para evitarles el dolor. Luego de un tiempo, ya podían soportar el fuerte olor a humo que emanaban los cañones, y se habían acostumbrado a robar las pocas pertenencias, y las ropas rotas y sucias, de los cadáveres que cubrían parte de la superficie del campo. Esa misma noche, miles de jóvenes vidas quedaban truncas. Familias enteras eran destruidas y marcadas para siempre por el dolor de una pérdida absurda e irreparable. En Moscú, París, Londres y Constantinopla, cientos de madres lloraban las muertes inservibles de sus hijos, sin entender por qué ellos debían haber sufrido ese castigo. En ese mundo absurdo e incoherente, la efímera quietud de la noche fue quebrada repentinamente por los cañones de las tropas, que se defendían de un feroz ataque de la caballería enemiga. Nuevamente el viento llevaba el olor ya conocido. Una enorme franja blanca de humo contrastaba en el horizonte con el azul oscuro de la noche. Tras esa batalla, al amanecer, nuevos cadáveres quedarían esparcidos por todo el campo, y el sol volvería a iluminar ese mundo insensato y aberrante. Sin hacer caso a los acostumbrados cañoneos lejanos, algunos soldados intentaban dormir junto al fuego, con la ilusión de poder seguir viviendo, al menos, un día más. Mientras tanto, en ese mismo momento, en el teatro de la ópera estaban sonando, armoniosos y bellos, los acordes del Barbero de Sevilla. Y el embajador Petrasevsky les comentaba entusiasmado a sus alegres amigos las cualidades líricas de la soprano, que al terminar la velada compartiría con ellos una botella de fino champán, acompañado del mejor caviar de todo el imperio. En los suburbios de la ciudad, en una de esas calles angostas, sombrías y monótonas, existe desde hace mucho tiempo un objeto extraño. Es una estructura de hierro de 30 metros de altura,
y de aproximadamente 10 metros de circunferencia, con una forma ridícula y extravagante. A simple vista, da la impresión de ser solo una masa amorfa, formada por hierros retorcidos, que no guardan ningún orden lógico entre sí, y en su conjunto se asemejan a una gran montaña de chatarra, desordenadamente abandonada en medio de los formales y monótonos edificios que la rodean. Pero si uno la observa detenidamente durante algunos minutos, puede suponer, con bastante imaginación y buena voluntad, que en realidad se trata de la carrocería de una viejísima máquina de ferrocarril, aunque previamente desarmada y vuelta a ensamblar, en forma despareja y con una absoluta falta de sentido común. Su aspecto, deforme y tan poco práctico, ha ocasionado en todos estos años las más variadas, conspicuas y disímiles opiniones. Y al decir, en todos estos años, no incurro en ninguna exageración, ni utilizo una simple metáfora, ya que en realidad este objeto, siempre tan desfachatado, ridículo y tonto, ha permanecido inalterablemente en este mismo lugar desde hace por lo menos un siglo. En todo este tiempo se ha hablado en esta zona mucho más de él que de ninguna otra personalidad del mundo entero. Ya sea para elogiarlo o para denostarlo, todos los que alguna vez pasaron o se detuvieron frente a él, opinaron en algún momento de sus vidas, ya sea sobre su origen, su provocativa forma, sobre su material o sobre el destino que habría que darle. Gracias a él se iniciaron varias amistades, enconados enojos, se llenaron miles de formularios y se debieron cumplir decenas de trámites burocráticos. Jamás persona alguna tuvo ni tendrá interesadas y preocupadas a tantas y tan importantes personalidades a lo largo de más de 100 años. Según algunos de sus notables biógrafos, este artefacto fue construido por un excéntrico escultor francés, a pedido de una acomodada familia de la alta burguesía, que a fines del siglo pasado se dio el lujo de pagar una fortuna por él, y ostentarlo en los amplios parques que rodeaban a su caserón. Otras fuentes también muy confiables, aseguran que fue obra de un grupo de artistas italianos, que lo donaron al gobierno con motivo de algún festejo importante. Algunas otras historias, aunque más arraigadas a los mitos populares, y menos dignas de confianza, atribuyen la paternidad del artefacto, respectivamente, a un joven y desdichado escultor agobiado por sus problemas económicos, que terminó suicidándose, a un aristócrata ampuloso y egocéntrico, a unos científicos que estudiaban una nueva alquimia de ciertos metales, a un grupo de trabajadores de la estación de ferrocarril, y la lista de nombres e historias que se tejieron a lo largo del siglo es sencillamente interminable. No sé por qué extraña necesidad de trascender, o quizás de participar de algún dilema que esté al alcance de las manos, cada uno de los que se ocuparon de él, contaba su propia versión de la historia, asegurando que era la verdadera. Lo cierto es que este mamarracho de hierros retorcidos, absolutamente inútil, ilógico e irreal, atrajo la atención de miles de seres humanos racionales y pensantes, quienes, paradójicamente, perdían su tiempo en explicar lo inexplicable, en razonar algo que de por sí está fuera de toda lógica y de cualquier fin práctico. La mayoría de los que pasan y pasaron frente a él no le prestan demasiada atención. Solo se limitan, a veces, a mirarlo de reojo y esbozar una leve sonrisa por su tonta figura, que sin dudas desentona y hace trizas la armonía de los modernos y larguiruchos edificios, que aparentemente aceptan, incómodos aunque acostumbrados, la deshonra de compartir la cuadra con tan inadaptado vecino. Sin dudas, son los más pequeños los que quedan azorados con semejante construcción, que se les aparece como un gigante inofensivo y tonto, pero que a fuerza de verlo diariamente le tomaron cariño. Durante todos estos años, por sus numerosos relieves, sus desproporcionados e irregulares agujeros y sus múltiples concavidades y declives, muchos de ellos se treparon, saltaron, se escondieron y se buscaron, sintiéndose piratas, heroicos caballeros en guerras sin heridos ni muertos, encantados príncipes, buscadores de tesoros, intrépidos gladiadores, y todo lo que el enorme monigote hacía aumentar su imaginación. Para ellos, el inútil mastodonte tenía una lógica perfecta. Servía, respectivamente, como buque guerrero, como infranqueable campo, como misterioso castillo, galeón hundido o pequeño coliseo. Todas sus partes tenían su razón de ser y de estar precisamente allí, para formar, en su conjunto, un mundo mágico e irreal. Un realizador de sueños y aventuras, un enorme e inseparable compañero de juegos y de ilusiones. Con el paso de los años, los niños que saltaban y jugaban en su estructura, serían los ilustres vecinos que criticaban su impracticidad, su falta de estética y de categoría, llenando papeles y realizando trámites para poder derribarlo. Pero el enorme aparato seguía allí, igual que siempre, ellos eran los que habían cambiado. Pero no solo ha motivado la hilaridad de los que se ocupan de él. También, quizás no tanto por su inutilidad cuanto por ser diferente de todas las demás cosas,
Ha sido objeto de los más disímiles estudios, críticas y elogios. Para dar una idea del interés que generó este extraño objeto, me permito hacer una breve cronología. Hace 90 años, cuando hacía poco tiempo que se había construido, y ya comenzaba a llamar la atención, un grupo de críticos de arte que lo descubrieron, realizó un pormenorizado estudio sobre la riqueza y creatividad de sus formas, sobre su estilo y sus antecedentes artísticos, elogiando su monumentalidad y su belleza. 50 años más tarde recibiría críticas desfavorables, que lo catalogaron como una burla procaz hacia el verdadero arte, y un paradigma de lo inservible y superfluo, que daña intencionadamente a la verdadera esencia del arte universal. Finalmente hace unos pocos años, en un simposio sobre arte moderno, fue considerado como una magnífica muestra de la rebelión artística contra las formas universalmente aceptadas, y los conceptos atávicos sobre la utilización de los espacios libres. Más allá de estas discusiones bizantinas, conforme creció la edificación a su alrededor, el enorme monigote comenzó a generar polémicas. Hace medio siglo un grupo de comerciantes del lugar realizó gestiones ante el gobierno para que fuera quitado. Según ellos, su presencia afeaba la zona y ahuyentaba a los clientes. Otros opinaban, por el contrario, que al quitar la monotonía del lugar llamaba la atención de los transeúntes y atraía a la gente. Para dirimir el viejo conflicto de una vez por todas, el gobierno creó una comisión formada por vecinos ilustres, y algunos famosos arquitectos, y aumentó notablemente los impuestos para reunir fondos para las excavaciones. Estas personas estudiaron el lugar detenidamente, consultaron los planos de las casas vecinas, y concluyeron que, como el enorme aparato estaba enclavado desde hacía muchísimos años varios metros bajo tierra, era prácticamente imposible arrancarlo de allí sin producir derrumbes en los edificios linderos, ya que las vigas de estos estaban apoyadas en la inmensa estructura subterránea que sostenía a la mole. De modo tal que, ante la imposibilidad de moverlo de allí, los vecinos, algunos indignados y otros indiferentes, debieron acostumbrarse a verlo siempre en ese mismo lugar, inmodificable y agresivo por su aspecto inútil y molesto. Como si fuera un gigante dormido debieron dejarlo, ocupando espacio y sin ningún fin productivo. Los que se reían de él siendo niños, crecieron, se hicieron adultos, envejecieron y murieron, y lo mismo sus hijos, y los hijos de sus hijos. Mientras el inservible mastodonte seguía allí, igual que siempre, viendo a todos nacer, crecer y morir. Quienes se acostumbraron a su presencia lo veían aunque indiferentes, con cierta simpatía. Los que lo conocían desde siempre se sentían inexorablemente aferrados a él, que les recordaba, como un viejo amigo, perdurables momentos de la infancia lejana, en la que supo ser cómplice de aventuras y quimeras. Los que lo defenestraban veían en él un enorme estorbo, un gran esfuerzo para nada, algo completamente ampuloso e inútil, que no servía para nada y que alteraba la armonía del resto de la edificación. Algo absolutamente ilógico en un contexto de cosas lógicas, que tenían su finalidad y su utilidad, su razón de ser. Esa mole sin sentido en medio de un lugar en el que todo tenía sentido, irritaba y causaba molestia. Algo así como el oropel que adorna a un príncipe petulante e ignoto. En pocas palabras, un verdadero desperdicio, una demostración de la pérdida de tiempo improductiva, de una obra faraónica pero inservible, que sin embargo se erguía, vanidosa e insolente, en medio de la solemne y pujante edificación. Para la mayoría de la gente, sin embargo, resultaba simpático, como un monigote extravagante y deforme, al que se han acostumbrado a fuerza de verlo todos los días, y que quieren como algo que, aunque feo y sin gracia, les pertenece. Por eso causó una gran conmoción un episodio desagradable que se produjo en torno suyo. Una vez, un vecino de la zona, exaltado y fuera de sí, arremetió a golpes una tarde al mastodonte con una maza. Si bien no dañó la enorme estructura de hierro, el fuerte ruido que produjo atrajo la indignada atención de los demás vecinos. Segundos antes de que la policía lo llevara detenido, el loco, vociferando y lleno de ira, alcanzó a decir a quienes lo rodeaban, y miraban con asombro: «¿Es que son tan torpes? ¿Acaso no se dan cuenta de lo que pasa? Cuando éramos niños lo veíamos y jugábamos en él, como ahora hacen nuestros hijos, como hicieron nuestros padres, y como harán nuestros nietos. Cuando todos nosotros nacimos esta mole ya estaba aquí, y seguirá estando aquí aún después de nuestras muertes, y de las muertes de nuestros hijos. Nadie puede moverla ni quitarla, y sin embargo sigue, inservible y sin ninguna utilidad. Nosotros nacimos viéndola y crecimos con ella. Ahora la ven nuestros hijos, a quienes criamos con esfuerzo, con dedicación y con sacrificio. Pero nosotros moriremos algún día y esta mole seguirá aquí, siempre, sin hacer nada. Y nos verá morir, y verá morir a nuestros hijos. ¿Cómo no lo entienden?
¿Cómo son tan ciegos? Nosotros ya no estaremos y esta estúpida e inservible mole nos sobrevivirá a todos. No se dan cuenta. No hace nada, es ridícula y deforme, nos causa gracia y nos burlamos de su pomposa estructura. Pero un día nosotros ya no estaremos y ella seguirá por siempre allí, con su inutilidad a cuestas, burlándose de nuestras efímeras vidas. Y yo les pregunto, ¿por qué ha de ser así? ¿Por qué en el universo lo que es superfluo y vano debe perdurar más que lo esencial? Luego de su desesperada e impotente diatriba, el loco permaneció algunos días detenido por perturbar el orden público y luego recuperó su libertad. Este suceso desagradable sucedió hace unos 20 años, lo traje a colación porque hace unos días se cumplieron 5 años de la muerte de ese hombre. El objeto extravagante y vanidoso sigue aún hoy allí, en el mismo lugar en donde hace más de un siglo fue emplazado. Continúa, con su fastuosa pomposidad, siendo blanco de críticas, elogios, y en la mayoría de los casos, sigue generando una sincera simpatía. Esta mañana, un niño que pasó frente a él se quedó mirándolo unos instantes, al cabo de los cuales esbozó una sonrisa. No imagina que algún día lejano, ya adulto, volverá su vista hacia él, ya sea para denostarlo o para recordarlo con cariño. Lo cierto es que el inútil mastodonte, sin servir para nada, seguirá siempre allí a través de las generaciones, eternamente imperturbable, insinuándoles a todos los que lo vean, desvergonzadamente, lo limitado de sus propias existencias. ¡Qué objeto tan antipático! En un lugar lejano y solitario, vivía hace mucho tiempo un grupo reducido de personas, que lograban su subsistencia mediante la recolección de frutos silvestres, y la cría de unos pocos animales, de los cuales usaban sus pieles para vestirse y su carne para alimentarse. La comunicación entre ellos era escasa, casi inexistente, y cada uno consumía lo que había conseguido, sin importarle la situación en que vivían los otros. Como solo se alimentaban de los frutos que recogían, se debían trasladar permanentemente de un lado a otro conforme se les acababan. A ninguno de ellos se le hubiera ocurrido almacenar algunos frutos para tener en el futuro, ya que solo pensaban en el momento presente, y sus mentes no podían concebir el futuro. Vivían en un eterno presente, y se conformaban solo con tener algo que comer ese día. Pero como sucede en todas las sociedades, siempre hay alguien que ve más allá, o que al menos lo intenta. Uno de ellos, mientras descansaba luego de haber obtenido su ración de ese día, observó con inquietud una manzana que pendía de la rama de un gran árbol. Nunca en su vida había visto una fruta de ese tipo, por lo que se quedó mirándola un buen rato, con una mezcla de sorpresa e interés. Conforme pasaban los minutos, sentía mayor curiosidad por ella, y aunque ya había comido lo suficiente por ese día, tuvo el deseo de traerla consigo. Inmediatamente se acercó al árbol y alzó el brazo para llegar hasta la rama, pero se dio cuenta de que estaba demasiado alta como para alcanzarla. Se le ocurrió luego dar un salto con los brazos extendidos hacia arriba, pero aún así la rama estaba demasiado lejos de él. Siguió insistiendo, se alejó unos metros del árbol, corrió una corta carrera y volvió a saltar, pero fue un esfuerzo inútil. Repitió el mismo procedimiento decenas de veces, cada vez tomando más impulso y con mayor ahínco, pero todo fue en vano, la manzana estaba demasiado alta o él era demasiado pequeño. Lo cierto es que ambos parecían estar irremediablemente lejos el uno de la otra. Luego de intentar atraparla miles de veces, el hombre cayó agotado, y como ya se había hecho de noche se acostó al lado del árbol y se quedó dormido. Las primeras luces de la mañana siguiente lo despertaron, y como estaba acostado boca arriba, lo primero que vio al abrir los ojos fue la manzana que pendía en lo alto, sobre su cabeza. Si en el día anterior su presencia le había llamado la atención, a la mañana siguiente se le había vuelto irritante. Durante las primeras horas de ese día repitió su incansable serie de saltos, corridas y movimientos de brazos, sin poder siquiera rozarla con la punta de los dedos. Cansado ya de esforzarse sin poder obtener resultado alguno, pero con una ansiedad que lo carcomía, quedó un largo rato acostado sobre la tierra, exhausto, mirando con avidez ese extraño objeto que la brisa hacía mover suavemente, muy por encima suyo. Al pasar las horas el hombre decidió finalmente ir a recoger los frutos a los que estaba acostumbrado. Este trabajo habitual lo realizó rápidamente y sin esforzarse demasiado. A diferencia de la díscola y odiosa manzana, los otros frutos eran recolectados suavemente, como si ellos mismos se ofrecieran, generosos, para ser consumidos. Al volver a su lugar con todo lo obtenido, se sentó a comer al pie del árbol, aunque desde entonces y hasta terminar el almuerzo, en ningún momento quitó su vista de la lejana manzana. Se le ocurrió mientras comía que aquello debía ser sin duda infinitamente superior a lo que él había conseguido, que si llegara a probarla,
Luego de comparar, desecharía sin dudas a todas las demás frutas, que su sabor sería exquisito, perfumado, más dulce y agradable que todo lo que por él era conocido. Mientras divagaba en estos pensamientos, las frutas que en ese momento estaba comiendo monótonamente le resultaron insípidas y sosas. Hasta inclusive en un determinado momento llegó a sentir cierta repugnancia, algo que jamás le había ocurrido hasta entonces, ya que siempre las había consumido con avidez. En cuanto se sintió satisfecho, dejó algunos trozos sobrantes abandonados en el suelo, nunca antes lo había hecho, y se dedicó a buscar obsesivamente la forma más efectiva de alcanzar la alta rama. En un momento recordó la forma en que algunos de los animales que conocía trepaban por los troncos de los árboles y alcanzaban fácilmente las alturas, ya sea para quedar luego descansando sobre las copas o columpiándose entre sus ramas. Con la firmeza y el tesón de llegar al objeto tan preciado, envolvió parte del viejo tronco con sus brazos, y ayudándose con las piernas comenzó a trepar dificultosamente. Pero evidentemente la naturaleza humana es muy distinta a la de ciertos animales, y la intrépida escalada le resultó sumamente difícil, ya que la superficie del tronco era áspera y muy despareja, y no estaba acondicionada para la sensible piel humana. Luego de haber subido 3 o 4 metros, y de haberse producido innumerables heridas cortantes en todo el cuerpo, el hombre pudo ver el ambicionado fruto casi de cerca, ya que, al estirar su brazo derecho lo máximo posible, sosteniéndose con toda su fuerza con el otro brazo y con ambas piernas, podía acariciar la manzana con la yema de sus dedos. Este simple acto fue tomado por él mismo como un verdadero triunfo, ya que se quedó durante varios minutos en esta posición, eufórico y con una alegría que no condecía con lo lastimoso de su estado general. Sin dudas los animales que habitualmente trepaban sin vacilar hasta la copa de los árboles se hubieran burlado de semejante escena, pero él sentía que había triunfado. Aunque en realidad faltaba un esfuerzo más para poder asirla con toda la mano y arrancarla, el hombre disfrutaba de su triunfo. Con el simple tacto de la punta de los dedos ya se imaginaba devorando con ansiedad el preciado bien, y disfrutando de su incomparable sabor, de su exquisito perfume, en un deleite que solo él podría disfrutar. Pensó en más de un momento que él era el único capaz de disfrutarla, que vaya a saber por qué motivo él había sido el elegido. Aún en esa posición ridícula que tenía aferrado al árbol, él se sintió importante, más aún, extraordinario, dueño de una virtud que solo él poseía. Absorto y maravillado por estos pensamientos, no prestó atención a la gran cantidad de sangre que brotaba de sus innumerables heridas, algunas de las cuales ya habían coagulado y formaban costras de sangre seca. Él, sin embargo, seguía disfrutando, enajenado, de la suavidad y tersura de la cáscara que sus dedos acariciaban. Después de algunos minutos de ensoñación, un agudo dolor en el hombro derecho lo volvió a la realidad, ya que debió contraer su brazo compulsivamente y perder así el contacto con la manzana. Al darse cuenta de lo terrible de la situación decidió sobreponerse al dolor y trató de asirse fuertemente a una rama, que estaba un poco más alta que su cabeza, pero al tratar de realizar ese movimiento, un nuevo dolor, más agudo e intenso, lo hizo retorcerse y dejar el brazo colgando en el aire. Unos segundos más tarde, abatido por el cansancio físico y con el dolor moral de no poder llegar a su meta, dejó que su pierna izquierda también quedara colgando, luego de haberse resbalado con una pequeña rama que la estaba sosteniendo, y que se partió por el medio. El hombre estaba iracundo, en solo unos instantes había pasado de la felicidad extrema a la angustia de haber perdido para siempre todo lo que había ambicionado. Sus músculos estaban doloridos, su carne llagada y su moral destrozada. Sin embargo, en ese estado deplorable, sacó sus últimas fuerzas e hizo un nuevo esfuerzo para volver a alcanzar la manzana. Apoyó el pie que tenía en el aire en una corta rama, tomó un ligero impulso y extendió su brazo izquierdo, ya que el derecho lo tenía entumecido y no podía moverlo, con la mano abierta hasta llegar a unos pocos centímetros de ella. Al intentar acercarse un poco más realizando un esfuerzo sobrehumano sintió un nuevo y profundo dolor en todo el cuerpo, y sin ofrecer resistencia alguna cayó pesadamente al suelo. Allí quedó, durante largo tiempo, tendido boca arriba y retorciéndose de dolor, mientras observaba angustiado a la manzana, que allí seguía, roja e insinuante, sin que ningún hecho exterior modificara su posición. Con el paso de las horas recuperó la sensibilidad de su brazo, y los dolores se hicieron más tolerables, aunque la brusca caída le había producido numerosos cortes y heridas en la espalda y en las piernas. Mientras trataba de curar sus heridas en la forma precaria que él conocía, lo sorprendió la noche, y con ella, el cambio de todo lo que lo rodeaba. Notó que con la oscuridad todas las cosas se tornaban difusas y perdían su color, y la deseada y reluciente manzana, que durante el día lo provocaba e inquietaba con su rojo tan reluciente, durante la noche se volvía oscura y tan opaca como todas las demás cosas que él conocía.
Este descubrimiento lo inquietó sobremanera, y se propuso interiormente revelar el misterio que encerraba. A pesar de lo desgraciado de su estado físico, o tal vez precisamente por eso, pensó que era el único ser en el mundo que poseía la inmensa fortuna de descubrir la rara magia del objeto que tanta había despertado su interés. Sobreponiéndose al intenso dolor que aún lo aquejaba, creyó tener el poder supremo de descubrir lo que para los otros era imposible, de descifrar lo que para los demás era indescifrable. De llegar, él, solo él, a donde nadie jamás había llegado. De ser único y diferente a todos. En una palabra, de ser extraordinario. Olvidándose casi por completo del dolor, se lamentó a sí mismo el haberse dejado caer tan fácilmente, y se propuso alcanzar lo que quería, para disfrutar él solo de su logro, y demostrarle al mundo entero que era el más grande, singular y admirable de los hombres. Con el cuerpo dolorido pero el alma iluminada por estos pensamientos, se quedó dormido. Con las primeras luces de la mañana siguiente, la provocativa manzana volvió a iluminar al mundo con su rojo intenso, y el hombre comenzó nuevamente a intentar capturarla. Con singular ahínco repitió incansablemente su seguidilla de saltos y cortas carreras, y en varias oportunidades intentó trepar nuevamente el viejo árbol. En todos sus intentos se volvieron a repetir las frustraciones del día anterior, hasta que finalmente el hombre quedó, sin haber podido lograr su propósito, tendido en el suelo, cubierto de tierra y sangre y retorciéndose de dolor como un animal herido. Cuando al cabo de varias horas, el sol fulguraba con toda su luz en el cenit, un hambre intenso le hizo recordar que hacía más de un día que no probaba bocado, y que ya era hora de abandonar a la ambicionada manzana y procurarse su alimento diario. Aunque estaba cansado físicamente, fue a recoger las frutas que habitualmente consumía. Este rutinario trabajo lo realizó desganado y sin esforzarse demasiado, ya que la tierra en la que había acampado temporariamente era rica en frutos de varias especies, que se podían conseguir sin tener que recorrer demasiado territorio. En poco más de media hora, el hombre volvió al árbol con no menos de 3 o 4 clases de frutas distintas. Las depositó a la sombra de un pequeño arbusto, se sentó en el suelo junto a ellas y las comenzó a comer con una gran lentitud y desgano. Sin prestar atención a lo que comía, todos sus pensamientos giraban en torno a la inasible manzana. Los dolores producidos por sus heridas aumentaron repentinamente durante su almuerzo, fuertes calambres le impedían mover el brazo derecho, por lo que todos los movimientos los debía realizar con el izquierdo. Desde la caída del día anterior tenía dificultad para girar la cabeza, ya que su cuello estaba lastimado y lleno de moretones. A pesar de las curaciones que se realizó, aplicándose algunas hierbas que sabía usar en casos como estos, sus piernas estaban muy magulladas, y le restaban movilidad. Pero además del dolor físico que padecía, estaba anímicamente turbado, la pequeña manzana se había apoderado de su mente, y él estaba dispuesto a conseguirla a cualquier precio. No lograba comprender cómo un objeto tan pequeño e inmóvil había podido resistírsele. Sentía como si hubiera peleado contra un animal feroz, aunque solo había bastado una pequeña e insignificante fruta para vencerlo. Era, justamente, esta circunstancia lo que lo hacía convencerse aún más que antes, de que en ella estaría encerrado algún misterio, algo oculto y enigmático por lo que valía la pena esforzarse. Pensó que si a él le costaba un gran esfuerzo, para los demás sería sencillamente imposible, y que a pesar de las adversidades, él sería capaz de descubrir su misterio. Obsesionado por estos pensamientos, sintió que estaba predestinado para descubrir algo importante, y que había llegado la hora en que eso tan importante estaba ante sus ojos. Había pasado de la simple curiosidad a una verdadera obsesión, como si ese fuera un hito trascendente en su vida. Llegó a tener la sensación de que su historia cambiaría para siempre a partir del momento en que superara la línea de todo lo que hasta entonces le resultaba conocido. Esa pequeña manzana representaba para él un mundo nuevo, que solo a él le estaba reservado, y que en un golpe de suerte había podido tocar el día anterior con la punta de sus dedos. Trataba de elaborar todos estos pensamientos que se le presentaban, desilvanados, mientras comía con asombrosa lentitud las frutas silvestres que había conseguido. Debía comer lentamente ya que en la caída había recibido un golpe en la mandíbula, y con solo abrir la boca dejando una abertura suficiente como para sacar la lengua debía sujetarse la cara fuertemente con las 2 manos para poder soportar el dolor. Sin embargo, pese a todas las vejaciones que estaba sufriendo, sentía que algo trascendental estaba a su alcance y que saldría fácilmente de todos sus problemas, ni bien llegara a poseer su secreto y misterioso descubrimiento. Habiendo llegado a este punto de sus reflexiones, lo invadió una gran vergüenza de sí mismo, y en un arranque de ira hizo la siguiente introspección. He sido dotado de una virtud única que no posee ninguna de las personas que conozco, tengo,
Por mis cualidades personales extraordinarias, el don de poseer y tener para mí algo que jamás ha sido de nadie, algo distinto a todo lo que me era conocido hasta ahora. Puedo tener, si me esfuerzo, una cosa sin género ni especia, única y completa en sí misma, ya que jamás conocí en mi vida nada que se le parezca o con lo cual pueda confundirse. Según están dadas las circunstancias, parece que ha sido creada para mí, que ha nacido con el único objeto de que yo la posea, y sin embargo, teniendo esta oportunidad extraordinaria, estoy aquí, vencido y llagado, comiendo lo mismo que todos los demás. ¿Por qué he de comer lo que comen los otros, si existe un único alimento que fue creado solo para mí, y no me esforcé lo suficiente por conseguirlo? Si existe para mí un alimento único y extraordinario, eso significa que yo soy también único y extraordinario. No puedo rebajarme y ser igual que todos los demás, que son iguales entre sí y jamás tuvieron la ocasión de ver más allá de sus narices, y comen lo mismo que todos sus antepasados, repitiendo exactamente lo que ellos hicieron. Yo soy distinto a los demás, soy único, y no debo hacer lo mismo que hacen los demás. No, definitivamente, no seré uno más. Al terminar este pensamiento, vomitó con fuerza lo que en ese momento estaba masticando, y clavó su mirada, irritado, en la pequeña manzana que suavemente era meneada por la brisa. Con la firme convicción de que finalmente lograría su objetivo, se sobrepuso a los dolores, y volvió a intentar llegar a ella. Saltó, realizó carreras cortas, trepó, volvió a caer y se produjo nuevas y más dolorosas heridas. Continuó así durante 5 días hasta que los cada vez más agudos dolores y el hambre, ya que había dejado de comer los frutos que tenía a su alcance, prácticamente vencieron todas sus resistencias. Atormentado y agotado física y mentalmente, el hombre se quedó postrado y sin voluntad de continuar su lucha solitaria y desigual. Con los miembros entumecidos e inmóviles, con la cara desencajada por la angustia y la desolación, y con todo el cuerpo sucio de tierra y de sangre, daba la impresión de haberse rendido. Sin embargo, a pesar de que su cuerpo ya no lo acompañaba, su mente aún seguía tramando algún plan para lograr su objetivo. Acostado sobre su lado derecho, ajustándose fuertemente el brazo dolorido y con las piernas tiesas y encogidas, el hombre intentaba, atormentado y desilusionado, de encontrar una solución milagrosa, mientras con una pequeña ramita en la mano izquierda jugaba tratando de empujar algunas piedritas que estaban junto a su cara, en la tierra. Se encontraba en esta situación, la cara apoyada sobre la tierra y acostado doloridamente sobre un costado, mientras se lamentaba de no poder siquiera ahora ir a buscar los frutos conocidos, que en ese momento tan necesarios eran para su vida. Es que en el estado en que estaba apenas podía realizar algunos simples movimientos tolerando el dolor, pero no podía ni pensar en levantarse del suelo, y menos aún caminar. Su cuerpo estaba a unos pocos metros del árbol que lo hizo caer e hirió su dignidad, destruyendo su ambición de diferenciarse de los demás. Desde la posición en que se encontraba podía ver claramente la manzana que lo había hecho sentir temporalmente un ser único y magnífico, con la grandeza suficiente como para llegar mucho más allá que todos sus pares. Pero él no le tenía odio, ni siquiera cierto recelo. Más aún, la miraba, impotente, con el dolor inmenso de haber perdido para siempre algo que quiso y que, embriagado por la ilusión, creyó en vano que sería suyo. Quizás en esos momentos, por primera vez en su vida, sintió la profundidad y el abismo que se abre ante lo que se pierde inexorablemente sin posibilidad alguna de recuperarlo jamás. Ese abismo que marca el fin de una ilusión, la muerte de un sueño, una esperanza destrozada por la cruda realidad. Por primera vez sintió que perdía algo único e irrepetible, algo que no se podría cambiar u olvidar por otra cosa, como las frutas idénticas entre sí que consumían sus congéneres. Por primera vez este hombre que vivía un eterno presente, descubrió los cambios que trae consigo el paso del tiempo, rara alquimia de pequeños logros, grandes sueños, frustraciones, esperanzas, efímeras alegrías y definitivas desilusiones. El hombre miró, nostálgico, su ahora distante posibilidad de obtener algo que lo supere y lo haga sentir distinto a los demás. Luego de girar levemente la cara para mirar al cielo, cerró sus ojos, desconsolado, cuando una pequeña lágrima rodó por su mejilla, llena de moretones y cicatrices. En esa patética agonía parecía que los frutos que le eran conocidos tampoco le servían, él no quiso continuar consumiendo lo que la tierra le regalaba, y daba la impresión que entonces ellos, indiferentes y despreciados, lo veían morir en silencio. El hombre, soñador, tuvo la oportunidad de hacer algo más que los demás, de llegar más lejos que ellos, y la había perdido. Perdió la posibilidad de conseguir algo por sí mismo, por no conformarse con lo que tenía, con lo que la naturaleza le daba en abundancia, como a los otros. Pero en el fondo de su alma, aún no estaba rendido.
Se imaginaba a sí mismo una y mil veces trepando el enorme árbol y recogiendo, victorioso, la anhelada manzana, mientras con su mano izquierda continuaba, inquieto, golpeando con su ramita unas piedras pequeñas. De pronto, y sin darse cuenta, golpeó con más fuerza una piedra más pequeña que las demás, que salió volando velozmente por el aire y cayó algunos metros más adelante. El hombre observó esta escena con asombro e interés, y luego de meditar unos instantes, esbozó una leve sonrisa, que iluminó por un momento su cara magullada. Esta pequeña piedra, pensó, salió arrojada al aire, pero no fue mi mano la que la movió, sino la rama, impulsada por mi mano. Por lo tanto no es imprescindible mi mano para provocar un movimiento exterior, solo es suficiente con que mi mano impulse a otro objeto. El hombre estaba maravillado con la sabiduría de sus conclusiones, y con una inmensa alegría pensó que podría, con suerte, mover la manzana sin que fuera necesario hacerlo directamente con la mano. Quizás si encontrara una rama lo suficientemente grande y la arrojara al aire, lograría derribarla. La tarde entera dedicó a este propósito, y el solo hecho de volver a estar activo le levantó notablemente el ánimo. Después de varias horas de agonía sintió que se abría para él una nueva esperanza. Arrastrándose torpemente por la tierra, ya que no podía mover las piernas, ocupó el resto del día a encontrar una rama lo suficientemente grande. Recién al caer la tarde, cuando el poniente se cubría de un color rojo oscuro, y los últimos destellos del sol comenzaban a desaparecer, volvió el hombre, arrastrándose por la tierra como un reptil, y empujando con dificultad su pesado cuerpo con los brazos, a donde estaba el árbol de sus sueños y esperanzas, trayendo consigo numerosas ramas de diferentes tamaños, que había recogido de la tierra y cortado de algunos pequeños arbustos. En su dificultosa recorrida había tenido la oportunidad de comer algunas frutas, las que estaban más cerca del suelo, esta vez sin la soberbia típica y entrañablemente humana que lo había llevado, 5 días antes, a despreciarlas. Cuando finalmente hubo apoyado todas las ramas en el suelo, sintió que se había quitado un gran peso de encima, ya que todas las cosas que traía consigo le habían hecho aún más dificultoso su viaje. En cuanto estuvieron las ramas amontonadas, las ordenó en hilera de menor a mayor, y dedicó varios minutos a observarlas detenidamente. Era consciente de que estaba ante la última y definitiva oportunidad de conseguir lo que ambicionaba. Sabía que si no lograba derribar a la manzana, ya no le quedarían fuerzas para volver a recoger otras ramas, ya que la mayoría de ellas estaban a una altura considerable del suelo, y él solo podía andar a rastras, y aún así, soportando terribles dolores. Antes de decidirse a arrojar la primera, disfrutó durante algunos instantes del dulce placer de imaginar que el triunfo estaba cerca, paladeando su victoria en forma anticipada. Las pocas frutas que había comido le devolvieron la fortaleza espiritual, que el hambre y las angustias de los días anteriores le habían quitado. Seguro de que había llegado al instante más importante de su vida, y tratando de aprovechar al máximo los últimos minutos de luz, el hombre miró con ansiedad la ancha hilera, y quizás para no perderlo todo desde el comienzo, decidió arrojar primero las ramas más chicas. La primera ramita voló demasiado alto, la segunda, lanzada más suavemente, no tuvo la fuerza suficiente. La tercera se posó sobre unas hojitas que estaban en otra rama del viejo y enorme árbol. Y así, sucesivamente, todas las ramas pequeñas cayeron en lugares distintos, algunas empujadas por el viento, otras siendo interceptadas en el aire por algún ave que las recogía con el pico, y casi todas golpeando y estrellándose contra el viejo tronco, que las tumbaba una a una con total indiferencia. Con cada ramita que se perdía, el hombre aumentaba su ansiedad, inclusive acompañaba sus vuelos con inquietos movimientos en los ojos, y bruscos gestos con las manos, que querían, impotentes, hacerles perder o ganar altura, detenerlas en el aire o bien desviar su vuelo. Cuando se acabaron todas las ramas pequeñas el hombre masculló entre dientes, y rojo de ira se tapó la cara con ambas manos. Luego levantó su puño cerrado al cielo y lo golpeó con enorme fuerza sobre la tierra seca, mientras lanzaba un grito incontenible de furia. La manzana seguía, roja y provocativa, irritándolo con su suave e inmodificable meneo. El hombre, iracundo, no podía aceptar que no pudiera dominar a una pequeña e indefensa fruta, y tras dudar unos minutos decidió al fin comenzar a arrojar las ramas más grandes. Estaba seguro de que esa sería su única y final oportunidad. Antes de comenzar este último y desesperado intento, miró con detenimiento a cada una de ellas, antes de decidirse por alguna. Al cabo de un rato elevó su vista hacia donde pendía la manzana, tomó una rama con su mano izquierda y la lanzó violentamente. La rama realizó una parábola en el aire y se estrelló contra el tronco. Lo mismo sucedió con la segunda, la tercera y varias que les siguieron, hasta que finalmente solo quedaron 2 grandes ramas en la hilera. La oscuridad se iba adueñando lentamente del territorio,
tornando borrosos todos los contornos. Las últimas luces del crepúsculo que cedían paso a las sombras de la noche, aumentaban sobremanera el patetismo de la escena. El hombre estaba desesperado, la inmóvil y rígida manzana seguía allí, indiferente a todos sus esfuerzos y sufrimientos, sin ser modificada en absoluto. A pesar de su desesperación, el hombre no se había resignado a perderlo todo todavía. Meditó largo rato antes de arrojar la penúltima rama, íntimamente convencido de que aún le quedaba una esperanza. La lanzó hacia arriba con furia, en un intento por ver realizado su sueño, con tanta precisión que golpeó contra la rama de la cual pendía la manzana, que tambaleó bruscamente durante algunos segundos, aunque no llegó a caer. El hombre miró con ansiedad, aunque angustiado, el brusco movimiento y sintió nuevamente una leve seguridad en sí mismo. Aunque no logró derribarla, pudo hacer que se moviera. Este hecho lo hizo suponer que el tiro siguiente sería el definitivo. Excitado y con una gran agitación preparó la última rama, y estando casi seguro de su victoria la lanzó con fuerza, sin la vacilación de los tiros anteriores. Se hicieron eternos para él los interminables segundos en los que la última rama flotó en el aire, pero a diferencia del certero tiro anterior, en esta ocasión, sin duda como consecuencia de la extrema ligereza y reflexión con que la arrojó, la rama se desvió tanto de su rumbo que golpeó contra el cuerpo confundido de un ave que estaba construyendo su nido, y que se alejó volando a toda prisa, asustada por el sorpresivo impacto. En ese instante, durante varios segundos, se produjo un silencio sepulcral. Al darse cuenta de que con esa rama desviada quedaba para siempre hecha trizas su ilusión de conseguir algo solo para él, el hombre se quedó en silencio, estupefacto, sin poder creer aún lo que le había sucedido. Luego de mantener un largo y sorpresivo silencio, clavó su vista en el suelo, y con los ojos desorbitados lanzó un grito aterrador, un grito desesperado de angustia contenida, de desolación, de impotencia. Con la cara retorciéndose de dolor, y una enorme furia, se golpeó el pecho con fuerza, sintiéndose el único culpable de lo que le había sucedido. Luego, lleno de ira, trató de incorporarse, y mirando fijamente a la manzana, la escupió y la maldijo, y volvió a gritar en forma desesperada. En ese momento de dolor extremo, de agonía fatal, este hombre que vivía, como los otros, sin comunicarse con los demás, experimentó, por primera vez, el deseo irrefrenable de compartir con alguien su dolor. En un movimiento instintivo miró a su alrededor y no encontró a nadie. Volvió a gritar aún con mayor fuerza y desesperación, pero sus gritos y gemidos no fueron oídos por nadie. Estaban todos demasiado lejos, demasiado ocupados en recoger sus propios frutos y alimentarse. Y aunque estuvieran más cerca y pudieran oírlo, nadie habría comprendido la desesperación de un hombre soñador y empecinado por perder una fruta en las alturas, habiendo tantas más seguras a ras del suelo. Solo fue suficiente el vuelo inexacto de una rama errante para que aquel que creía que podía poseer y dominar a su voluntad algo que le era ajeno, tomara conciencia de sus limitaciones. En ese momento trágico, quien creyó tener el poder suficiente como para manejar a su antojo todo lo que lo rodeaba, se dio cuenta de que solo era un ser humano, de que apenas sí podía manejarse él mismo. El hombre, con su amor propio destrozado, y viendo pisoteada su dignidad, volvió a mirar compulsivamente a su alrededor, y sin poder expresarle a nadie su dolor, tomó con su mano las piedritas que horas antes habían hecho renacer sus ilusiones. En un intento de mitigar su dolor, las apretó contra su pecho, lanzó un lastimoso gemido, cerró sus ojos y lloró con ellas. Luego de llorar durante un largo rato, con la cabeza apoyada sobre la tierra seca, se quedó dormido. Pero es en los momentos de mayor angustia y desesperación cuando, a veces, parece abrirse una puerta milagrosa, que insinúa tras ella un nuevo camino y devuelve la tranquilidad perdida. Es como si el hombre sediento recibiera, en escasas pero vitales oportunidades, una mano protectora que le ofrece un bálsamo, permitiéndole sobrevivir. Aunque el hombre no podía entender ni modificar a su antojo los acontecimientos exteriores, estos se seguían produciendo, completamente ajenos e indiferentes a su voluntad. Esa noche, mientras el hombre dormía profundamente, la manzana, ya madura, se desprendió de la rama que la había visto nacer, y cayó ligeramente, impactando contra la tierra, y luego de rodar unos metros se detuvo, sigilosamente, a pocos centímetros de donde el desdichado dormía, tratando de olvidar su pena. Al despuntar el alba, el hombre se despertó, aturdido, sin que el largo sueño hubiera hecho mella en su estado de ánimo. Aunque lo reconfortó un poco darse cuenta al desperezarse de que los dolores habían disminuido notablemente, y que ya podía volver a mover las piernas, hasta dejarlas casi extendidas por completo. Aún con los ojos cerrados,
Intentó mover su brazo derecho pero se dio cuenta de que seguía completamente inmóvil, y totalmente llagado de arriba abajo. Al recordar nuevamente lo que le había sucedido la noche anterior, hizo un gesto de desesperación, y volvió a apoyar la cara contra el suelo, tratando de contener las lágrimas. Unos segundos más tarde, se dio vuelta, y dando un lastimoso y melancólico suspiro, abrió sus ojos en dirección a donde estaba la noche anterior la deseada manzana. Al ver que la manzana ya no estaba donde la había visto anteriormente, se apoderó de él una terrible confusión, que lo llevó, por un momento, a pensar que todo había sido una terrible pesadilla, que tal fruta nunca había estado allí, y que todo era producto de su imaginación, que le había hecho creer, vanamente, que había descubierto algo único que los demás desconocían. Recién al estirar instintivamente su brazo izquierdo y sufrir un terrible calambre que lo hizo desgarrarse de dolor, se dio cuenta de que su pesadilla ciertamente había sucedido en realidad. Sin darse cuenta de lo que estaba a punto de sucederle, y sin comprender cómo había ocurrido la desaparición, se incorporó, se restregó los ojos, y como era su costumbre, giró hacia ambos lados su cabeza para ver si algo había pasado durante la noche a su alrededor. Sin encontrar nada que le llamara la atención, su brazo derecho se apoyó dolorosamente sobre la tierra, y su mano, accidentalmente, se posó pesadamente sobre lo que parecía ser una piedra grande, aunque bastante más blanda. El hombre giró su cabeza con desgano, y con una enorme sorpresa vio a la manzana, debajo de su mano. Sin poder explicarse cómo había ocurrido el milagro, se le llenaron los ojos de lágrimas, y sosteniéndola con la mano anquilosada quedó observándola con avidez durante varios minutos, mientras su otra mano volvía a acariciar la cáscara con la punta de los dedos. Con una mezcla de excitación, de alegría incontenible y de asombro, sostenía la manzana entre sus manos laceradas, como si en ella estuviera encerrado el sentido mismo de toda su existencia. Allí estaba su máxima ambición, su posibilidad de tener al fin algo que verdaderamente le pertenecía, algo que no era de nadie sino de él y por lo que había luchado, sufrido y llorado. Sin saber cómo ni cuándo había llegado junto a él, el hombre disfrutó de ese triunfo que hizo renacer su espíritu y le devolvió las ansias de vivir. Al fin, pensaba, había salido de la mediocridad en que vivían los demás, que se conformaban con lo que el destino les ofrecía, y se rendían sin intentar conseguir algo más. Se sentía orgulloso de sí mismo, sentía que había vencido todos los obstáculos que le habían puesto, y había llegado a su propia meta, victorioso. Después de haberla observado de cerca, y jugar con ella un largo tiempo, se la acercó a la boca lastimada, y, no sin algo de temor, la mordió suavemente. Tal como lo había imaginado, su sabor le pareció el más exquisito que jamás había conocido. Durante un tiempo excesivamente largo paladeó el primer bocado, pausada y perezosamente, hasta que se disolvió en la boca. Decidido a no perder lo que con tanta dificultad había conseguido, comió otro pequeño bocado, que degustó con la misma lentitud, y guardó la manzana haciendo un profundo pozo en la tierra, donde la depositó y la tapó con gran cantidad de musgos y piedras que recogió cautelosamente, cuidándola desde entonces aún más que a su propia vida. Una vez que hubo conseguido la manzana se dedicó, dichoso, a recoger nuevamente varios otros frutos silvestres que, aunque debía desplazarse arrastrándose por el suelo, fueron conseguidos sin dificultad. Conforme pasaban los días sus heridas cicatrizaban y sus dolores iban disminuyendo. Diariamente realizaba sus primitivas curaciones con hierbas que, sin embargo, le iban menguando los dolores. Luego de conseguir los frutos ordinarios, que sin embargo le resultaban imprescindibles para vivir, se acostaba de costado para comerlos. Con el paso de los días pudo volver a doblar la cintura y las piernas, y logró estar sentado. No podía evitar sentir una enorme lástima y desprecio por los demás, que desdichados e insulsos, solo comían lo que recogían tan fácilmente, y se habían acostumbrado a vivir en esa triste medianía. Cuando pensaba estas cosas, se sentía grandioso y único. Todos los días, luego de comer su ración diaria, escarbaba el pozo que él mismo había construido, y con un enorme placer sacaba la manzana y probaba un pequeño bocado, que masticaba con una irritante lentitud pero con exquisito deleite. Luego la volvía a guardar en el pozo y la tapaba, apisonando la tierra con cuidado para que nunca nadie pudiera descubrir su secreto. Conforme iban pasando los días, consumía cada vez pedazos más pequeños, intuyendo que algún día la manzana desaparecería por completo. Aunque no por eso dejó de disfrutarla cada día, maravillado, luego de comer las frutas ordinarias, y sentir un enorme desprecio por todos aquellos que no habían tenido su habilidad y su extraordinaria grandeza. Cada pequeño bocado de manzana que llevaba a su boca lo hacía recordar que era infinitamente superior a todos los hombres. Inclusive llegó a suponer, luego de algunas semanas, cuando ya había comido más de la mitad de su manzana,
que por algún extraño misterio algún día al escarbar el pozo, volvería a encontrarla entera, y que no había razón para suponer que se iba a acabar del todo. Cuando pensaba esto, podía dormir tranquilo. Al cabo de un mes, sus heridas habían mejorado notablemente, aunque rengueando, había logrado volver a caminar, si bien no podía estirar completamente una de sus piernas y aún tenía, de vez en cuando, terribles calambres. Su brazo derecho estaba aún inmóvil y entumecido, pero las llagas que aún tenía no le dolían tanto como antes. Si bien la manzana estaba prácticamente consumida, y todavía no había vuelto a su estado anterior, según él suponía que iba a suceder, un extraño cambio lo atrajo y lo maravilló sobremanera. En la flaca manzana habían aparecido desde hacía varios días numerosos gusanos, que se movían inquietamente por toda su extensión, y para los cuales la casi acabada manzana les resultaba incomparablemente grande. El hombre los miraba absorto y seguía sus movimientos con una enorme atención durante varias horas al día, sin poder explicarse qué extraño secreto intentaban revelarle. Estaba entusiasmado con este raro cambio que presenciaba, aunque el sabor no le resultaba ya tan maravilloso como al principio. Al sucederse los días y no encontrar en ella los cambios que él esperaba, la monotonía comenzó a decepcionarlo lentamente. Luego de permanecer allí todas esas semanas, los frutos silvestres que había en los alrededores se extinguieron, y el hombre, al igual que todos sus pares, se vio obligado a abandonar el lugar en busca de otro, lejano, con nuevos y maduros frutos para recoger. Antes de partir rumbo a un destino nuevo y desconocido, excavó su pozo, sacó a la escuálida y verde manzana, y luego de contemplarla durante un rato, la mordió suavemente y emprendió su marcha, llevándosela consigo. El viaje le resultó largo y agotador, ya que sus piernas no le respondían demasiado, y le dolían cada vez más conforme avanzaba. Llevando su tesoro aferrado a la mano, caminó dificultosamente durante 2 agotadoras jornadas, sin encontrar ningún sitio donde hubiera frutos comestibles. La última vez que había probado su manzana, ya entonces repleta de gusanos, tuvo náuseas y una sensación desagradable en la boca. Sin embargo, aunque ya no podía comerla, aún la llevaba en la mano como un emblema, como un símbolo del privilegio que había tenido durante semanas, como una muestra de quién era y de lo imposible que había alcanzado, con su esfuerzo y su tesón. Por eso la llevaba, melancólicamente, y durante toda su marcha no se desprendió de ella ni por un solo instante. Al cabo de 2 días, exhausto y vencido por el hambre, encontró un nuevo territorio para acampar, un lugar donde jamás en su vida había llegado, y donde ya al acercarse en su penosa caminata, descubrió desde lejos grandes arboledas, con diversas especies de frutas, desconocidas por él. Al acercarse al lugar, se cruzó con otros hombres que buscaban su alimento. Una vez que encontró un lugar propio donde ubicarse, como hacían todos los demás, se dejó caer en el suelo, rendido, y repasó con su mirada los múltiples árboles y arbustos que circundaban el territorio. A pesar de su agotamiento físico, sus ojos, ansiosos e inquietos, se movían rápidamente intentando en el menor tiempo posible tener una visión general y acabada de todo lo que había en el lugar. El hombre miró atentamente a su alrededor, y con una mezcla de entusiasmo y asombro, se levantó del suelo lo más rápidamente que sus doloridos huesos le permitieron. Dio un giro sobre sí mismo, se quedó pensativo, abrió los ojos más que lo habitual, volvió a girar, se frotó la cara con ambas manos, como si quisiera despabilarse, y quedó, finalmente, atónito, observando lo que tenía delante suyo. Dentro de la enorme arboleda en la que se había asentado, la gran mayoría de los árboles tenían, colgando de sus ramas, a una altura normal para un ser humano, miles de manzanas, que el viento contoneaba, rítmicamente, junto con sus ramas. El hombre fue, azorado, junto al árbol que tenía más cerca, y sin hacer ningún esfuerzo, arrancó una pequeña manzana de la rama en la que pendía, a la altura de sus hombros. La mordió con miedo y descubrió que su sabor era idéntico a aquella que él aún conservaba como una reliquia única. Su primera sensación puramente emocional, fue de una gran alegría, aunque indudablemente mucho menor a aquella que tuvo cuando descubrió a la manzana bajo su mano. Esta alegría, sin embargo, solo le duró unos pocos segundos, y a ella sobrevino una segunda sensación, más racional, de una duda decepcionante. ¿Es que acaso aquella fruta no era única e inaccesible? Se preguntó. ¿De qué sirvió mi anterior esfuerzo, si aquí hubiera conseguido lo mismo con solo alzar mi mano por sobre mis hombros? ¿Es posible que lo que yo creí exista solo en mi mente? ¿Acaso lo que yo conseguí con tanto sacrificio, para otros sea algo habitual, de todos los días? Tal vez lo que para mí era solo una lejana esperanza, para los demás fuera una realidad cotidiana. Abrumado por su inesperado descubrimiento, tomó unas cuantas manzanas, sin necesidad siquiera de dar un solo paso,
y se sentó a comerlas. Mientras pensaba miles de cosas desordenadamente, las devoró con ansiedad, y se le ocurrió que, si bien eran esas muy apetitosas, no eran tan exquisitas como la primera que había conseguido. Pensó que realmente aquella debería tener alguna virtud extraordinaria, y por eso solo le había estado reservada a él, y una vez recuperada la tranquilidad con este pensamiento, se quedó dormido en medio de la tarde. De pronto un fuerte ruido lo sobresaltó y lo hizo levantarse bruscamente. A pocos metros de él había tropezado con una rama otro hombre, que llevaba varias manzanas recién recolectadas entre sus manos. El hombre, como si todas las manzanas del mundo fueran de su propiedad, se arrojó sobre el que había caído y comenzó a golpearlo rápida y desesperadamente. Pero el otro, de contextura física más fuerte, y en perfecto estado de salud, esquivó los golpes que querían darle aparentemente para él sin motivo, y con gran violencia se abalanzó sobre el iracundo, que, rengo y herido, cayó enseguida al suelo, sin poder resistirse. Tardó largo rato en poder levantarse, cuando finalmente lo consiguió y durante el resto de ese día, el hombre se dedicó a recoger todas las manzanas posibles y esconderlas bajo tierra, para que solamente él pudiera consumirlas. Esta práctica la continuó incansablemente durante varios días, hasta que finalmente se dio cuenta que desde aquel intruso, nadie más había pasado por allí, y que era muy probable que nadie lo hiciera, ya que generalmente los territorios que elegía cada uno eran respetados por los demás, y en la mayoría de los casos, unos y otros vivían ignorándose mutuamente. Al cabo de unos días, el hombre desenterró las manzanas que había escondido, y las comió solo, feliz, aunque no con el deleite de aquella que había sido tan difícil de conseguir. En cambio en este lugar las manzanas se contaban por millares, e incluso parecía que se multiplicaban. Recordando el esfuerzo inútil que había hecho antes, ahora solo necesitaba levantar un poco la mano para conseguir una. Inclusive en un momento muchas manzanas comenzaron a caer al mismo tiempo, rodando por el suelo y chocándose entre sí. El hombre ya ni siquiera necesitaba levantarse para ir a buscar su ración diaria, le bastaba solo con quedarse acostado con una mano apoyada en el suelo, e inmediatamente las manzanas pasaban por sobre ella. En esa época nacieron y maduraron manzanas nuevas y más grandes, y volvieron a caer otras tantas. Las otras frutas que también había en esa zona se extinguieron luego de 2 meses, y desde entonces en su lugar solo volvían a nacer manzanas. A partir de entonces era lo único que comía, y ya no le preocupaba tener que ir a arrancarlas de los árboles. Habían caído tantas, que en toda la tierra, por todas partes, rodaban incesantemente y se golpeaban entre sí. Cuando tenía apetito, el hombre, que entonces pasaba casi todo el día acostado en el suelo, solo estiraba un brazo en la tierra y lo dejaba tieso, inmediatamente a ras del suelo pasaban rodando varias manzanitas, y él las recogía jugueteando y las comía acostado. Durante los meses en los que vivió comiendo solo manzanas, inventó con ellas algunos juegos, con los que pasaba sus cada vez más largos momentos de hastío. Al principio se divertía solamente pateando varias de ellas mientras caminaba hacia el río, o una vez en él arrojándolas al agua y mirando las ondas que formaban al caer. Con el paso del tiempo, sus juegos se hicieron más complejos, armaba grandes montañas de manzanas, y una vez formadas les arrojaba piedras y grandes ramas, que las deshacían. También disfrutaba arrojándoselas a algunas aves que descansaban en sus nidos entre las copas de los árboles, hasta que lograba derribarlas. Cuando las que rodaban por el suelo estaban muy maduras y blandas las pisaba, y lo divertía el zumo que largaban y que le mojaban los pies. Hacía ya 6 meses que estaba en ese lugar, y a diferencia de todos los lugares que había conocido, este era incomparablemente más grande, y había alimento de sobra para él, aunque por supuesto todo de una misma clase. Ya no debía realizar ningún esfuerzo para conseguir su alimento, porque estaba por todas partes. Llegó el momento en que al hacer una pequeña caminata de 5 metros hasta el árbol más próximo, pateaba sin darse cuenta varias decenas de manzanas de todos los tamaños, que allí quedaban, desordenadas, sin que nadie las recoja después de haber caído. Alrededor de cada árbol quedaban en la tierra decenas de manzanas por día, sin ser levantadas por nadie, el viento las hacía comenzar a rodar. Así quedaban, esparcidas por toda la tierra, meneándose constantemente por la brisa, a pocos centímetros unas de otras, a lo largo de todo el inmenso territorio. Allí por donde el hombre iba, las encontraba, por más lejos que lograra ir. En cualquier momento del día, se quedaba parado en un punto, o simplemente acostado, y en solo unos pocos segundos tomaba la cantidad de manzanas que quisiera, a su antojo. Luego de varios meses de vivir en esa situación, olvidó por completo al enorme árbol y a su distante manzana, aunque volvió, al igual que antes, a sentirse disconforme. Hastiado de su vida monótona y fácil, su comida diaria comenzó a resultarle insípida y aburrida. Una tarde,
cansado ya de que su vida fuera una simple repetición, y sin avisorar un futuro distinto, no quiso seguir conformándose con lo que la naturaleza, pródiga, le regalaba. En un ataque incontenible de furia comenzó a arrojar violentamente las manzanas hacia el cielo, una a una, y luego de que todas iban cayendo nuevamente al suelo a medida que él las tiraba, se puso a llorar, impotente y desgarrado, mientras interiormente maldecía su suerte. El hombre estaba, finalmente, vencido. Si la distante y solitaria manzanita lo había hecho sentir vanidoso y omnipotente, ahora, en esta nueva situación, se sentía un inútil. Con el correr de los días comenzó a comer cada vez menos, hasta que, agobiado por su vida simple y sin incentivos, quiso dejarse morir en silencio. Se negó a comer durante 3 días y se quedó acostado sobre la tierra seca, casi sin abrir los ojos, durmiendo durante todo el día. Al tercer día había aumentado tanto la cantidad de manzanas, que daba la impresión de que estaba enterrado en ellas. Cuando finalmente despertó, sintió una gran modorra y se desperezó moviendo su brazo sano, y formando sobre sí, sin darse cuenta, una luz de manzanas, que se le vinieron encima impetuosa y desordenadamente. Se quitó las manzanas con lentitud, se incorporó, y luego de echar un vistazo a su alrededor elevó su vista a la copa de los árboles. A pesar de sentirse aún agobiado, sabía que no debía darse por vencido. Había algo en su interior que lo hacía agitarse. Su corazón de soñador comenzó a latir con más fuerza. Su alma sabía, pese a sus heridas y fracasos, que aún dentro suyo se formaban nuevos sueños, otras ilusiones y esperanzas. Muy en su interior estaba contento, porque sabía que dentro suyo siempre estaría latente su deseo de cambiar, de salir del agobio, de forjarse nuevas ilusiones y de comenzar otro camino, una vez más. Miró inquietamente cómo unas enormes y pintorescas nubes surcaban el inmenso cielo azul, con sus bellos contornos y sus misteriosas figuras. Observó cómo eran llevadas por el viento por un camino invisible, mientras eran acariciadas, suavemente, por las copas de los árboles. Con su espíritu curioso, el hombre se preguntó a dónde irían esas nubes cuando él las perdía de vista en el horizonte. Mientras pensaba esto sintió un alivio muy profundo dentro suyo, como un remanso de paz en medio de una guerra suicida, y su cara magullada y sucia se iluminó, nuevamente, como cuando había conseguido acariciar a la manzana con la punta de sus dedos, allá lejos, en el viejo árbol de sus sueños. Y fue entonces cuando el hombre, decidido, se levantó, miró de nuevo a las nubes, observó todas las arboledas que lo rodeaban, y con paso firme y sin vacilar se abrió paso entre las manzanas. Y con el corazón henchido de nuevas ilusiones comenzó a caminar hacia el horizonte, en donde estaban los árboles más altos, con el deseo de trepar a ellos, y una vez en las copas, poder acariciar una nube con la punta de los dedos.